El mundo en el que vivía el héroe estaba lejos de ser normal. Estaba fracturado, desgarrado por portales que destruyeron los límites de la realidad y liberaron monstruos por las calles y los bosques. Estas bestias vagaban con hambre y violencia, dejando a la humanidad sin otra opción que luchar. Y así, él luchó día tras día, mes tras mes, año tras año. Durante 10 largos años, sobrevivió. Cada momento que pasaba era consumido por la lucha, pero a pesar de todo, con solo una espada en mano, aprendió a abatir a cualquier monstruo que se atreviera a desafiar. El miedo ya lo había abandonado hacía mucho tiempo. El pavor que antes acechaba cada uno de sus suspiros había desaparecido con el tiempo, pero el cambio llegó de forma inesperada. El cerebro detrás de todo el caos finalmente se reveló. Ese ser poderoso confrontó al héroe y le reveló una verdad helada. El mundo que había luchado tan ferozmente por proteger ya había caído. La criatura se burló de sus esfuerzos, llamando a todo eso un desperdicio de talento. Lo incentivó a abandonarlo todo y convertirse en su espada, pero el héroe se negó. No hubo vacilación, ni un segundo pensamiento. Rió en desafío y lanzó un ataque directamente contra la criatura. Su hoja alcanzó los dedos macizos del monstruo, pero el golpe no tuvo efecto. La criatura permaneció completamente inmutable. Entonces, sin aviso, contraatacó. Un solo puñetazo fue suficiente. El impacto lo lanzó por los aires, completamente dominado e impotente. La voz del monstruo resumaba burla. Declaró que no importaba cuánto luchara, siempre sería nada más que un insecto. Aún así, él no se rindió. Se levantó una vez más, corrió hacia adelante y atacó con todo lo que tenía. El resultado no cambió. Otro golpe lo arrojó contra el suelo. Mientras yacía allí, algo llamó su atención. Un colgante pendía del pecho de la criatura, su instinto le decía que eso era importante. Con toda la fuerza que le quedaba, lanzó su espada contra el colgante. La hoja dio de lleno, y un agujero estalló en el pecho del monstruo. La criatura rugió de furia, llamándolo desgraciado. Mientras el dolor recorría su cuerpo tras el enfrentamiento, el héroe permaneció inmóvil, mirando al cielo. A pesar del caos y el dolor, la vista sobre él era deslumbrante. La escena entonces cambia a otro lugar, donde vemos a un chico caminando hacia la puerta de Namsan. Al llegar, se le instruyó que registrara su número y escaneara su identificación única. El equipo recordó que los civiles sin el estatus adecuado de héroe no podían ingresar, pero él no siguió las reglas. Simplemente pateó la puerta y entró, llamando la atención de todos como un héroe no registrado que había forzado su entrada. Cerca de allí, un grupo emergió del bosque. Uno de ellos llamó al chico diciendo que habían perdido algo y estaban a punto de partir. Lo invitaron casualmente a unirse a ellos. Una chica del grupo lo observó más de cerca. Algo parecía mal. Su ropa no coincidía con la que un cazador típico usaría. Aunque sabía que los cazadores usaban todo tipo de equipo actualmente, su vestimenta y equipaje parecían extraños. Se preguntó si había cometido un error y creído que formaba parte del escuadrón de héroes. Los otros comenzaron a conversar. Uno dijo que ya había mencionado que ese tipo era nuevo. El líder finalmente habló. Dijo que ya había visto a muchas personas como él antes. Entendía lo que los novatos solían creer después de ver vídeos de cacería o leer sobre portales en internet. Pero las cosas no eran tan simples. Convertirse en cazador requería seguir los canales adecuados, obtener licencias, entrenamiento y pasar pruebas rigurosas. Si el chico quería empezar, tendría que comenzar desde el nivel más bajo, el rango F, y subir poco a poco. El chico, por otro lado, comprendía el significado de sus palabras, pero no se sentía agradecido. Eso irritó a algunos de ellos. Un hombre calvo reaccionó con enojo, incapaz de contenerse. Otro más joven pidió no ser interrumpido esta vez, esperando tener una oportunidad. El líder continuó, dejando claro que, si alguien ignoraba consejos sinceros, eventualmente tendría que enfrentar la realidad por sí mismo. Explicó que los portales no eran nada como las fantasías. Las personas imaginaban que eran lugares brutales, violentos e implacables. Justo en ese momento, un orco apareció ante ellos. Avanzó con ferocidad, pero sin decir una palabra, el chico colocó tranquilamente su equipaje en el suelo y murmuró para sí mismo que ya habían pasado 10 años. Entonces, con un solo golpe, destrozó la cabeza del orco. El golpe fue poderoso y rápido, esparciendo los restos de la criatura al instante. Fue entonces cuando descubrimos que el chico misterioso era, en realidad, el héroe del que hablábamos anteriormente. Y, cuando el silencio regresó y el polvo se asentó, susurró suavemente para sí mismo. Nada había cambiado. Descubrimos entonces que el héroe había vuelto al pasado y reencarnado en el cuerpo de un chico llamado Do-Hun. Apretó con fuerza la espada en sus manos, su peso le era familiar. Tras años empuñando tales armas, extrajo una piedra mágica de bajo nivel del cuerpo de la bestia derrotada. La examinó brevemente, recordando una época en la que ni siquiera habría mirado algo de tan pobre calidad. En ese tiempo, piedras como esas se consideraban basura, sin valor y no
no dignas de atención. De repente, voces resonaron detrás de él. Varios tonos distintos y alertas venían de un grupo que se acercaba por la retaguardia. Una de las llamas de su ataque anterior aún flotaba en el aire. Sin dudarlo, y aún sosteniendo la piedra mágica, reaccionó al peligro al instante, mató a uno de ellos. La bolsa que llevaba ya había cumplido su propósito, así que la arrojó a un lado sin pensarlo dos veces. Cuando el antiguo grupo comenzó a alejarse, algunas de las chicas dentro del grupo no pudieron evitar comentar. Una de ellas habló sobre aquel tipo grosero de antes, preguntándose en voz alta si realmente acabaría muerto. Otra chica cuestionó si en verdad estaba preocupada por él. El líder intervino para aclarar. Afirmó que, si el chico fuera un intruso, ya habrían sido enviados agentes del centro de control. Después de todo, esa era la puerta de Namsan, un portal de alta clasificación, clasificado como rango A. Como tal, agentes de élite de rango B o superior serían enviados en respuesta. El líder aseguró que, mientras el chico no perdiera la cabeza y avanzara imprudentemente contra hordas de monstruos, no moriría. No había motivo de preocupación. El calvo estuvo de acuerdo, diciendo que el líder tenía razón. Imaginaba que el chico debía estar temblando de miedo en ese momento, simplemente esperando que los agentes vinieran a salvarlo. Repitió esa idea, convencido de que el mocoso arrogante que habían encontrado antes seguramente estaría paralizado, incapaz de actuar, pero la realidad era exactamente lo opuesto. Ellos pensaban que él estaba congelado por el miedo. Era el troll frente a Do-Jun quien estaba temblando. Sin dudarlo, Do-Jun golpeó al troll directamente en el rostro. El impacto resonó con fuerza bruta. Otro troll avanzó intentando atacar, pero Do-Jun se esquivó rápidamente. Retrocedió un poco y, entonces, saltó usando el impulso para lanzarse hacia arriba. Aterrizó sobre el troll y le aplicó un golpe brutal con la pierna, finalizándolo con una fuerza aplastante. Cuando el polvo se asentó, observó que 3 piedras mágicas más habían sido añadidas a su colección. Evaluó su cosecha hasta el momento, 12 piedras de nivel bajo y 6 piedras azules de nivel medio. No era la cosecha más impresionante, lo admitió para sí mismo, pero aún así, continuó, miró hacia atrás. Detrás de él estaban ahora los agentes del centro de control del portal. Habían llegado y se habían anunciado de inmediato. Le pidieron que mostrara su identificación de registro de héroe. Si no estaba registrado, le informaron que tendría que acompañarlos al centro de control para la documentación adecuada. La voz que representaba al centro de control del portal repitió la solicitud, pidiéndole que obedeciera las instrucciones. Do-Jun, ya irritado, pensaba para sí mismo lo molesta que era esa situación. No expresó su frustración en voz alta, pero la irritación era evidente en su rostro. El agente líder entonces instruyó a su subordinado para preparar las restricciones. Añadió una solicitud formal de cooperación por parte de Do-Jun. Si se negaba, se permitiría el uso de la fuerza física. Siguió otra advertencia: cualquier herida resultante de resistencia sería enteramente responsabilidad de Do-Jun, explicó el agente. La mejor solución, dijo, sería resolver el asunto con calma en el centro de control. Do-Jun extendió la mano y agarró la mano del agente. Instantáneamente, la confianza del agente se evaporó. Fue golpeado por una presión abrumadora que emanaba del protagonista, una fuerza muy superior a lo que esperaba. El agente se congeló de terror. El protagonista dio una breve advertencia: que no lo molestaran, simplemente se fueran. Los otros 2 agentes se prepararon para atacar en respuesta, pero se mantuvieron tranquilos. Él los evaluó y consideró su fuerza. Un nivel A de semilla mágica, pensó, podría funcionar con monstruos comunes como los orcos. Pero esta situación era diferente. Miró directamente a los agentes y dio una última advertencia: si no querían salir heridos, era mejor que se fueran ahora. Do-Jun se movió sin dudar. Los ataques que vinieron hacia él fueron detenidos con facilidad con solo un movimiento de su capa. Lanzó a un oponente por los aires. Otro vino hacia él, pero también fue derribado con facilidad. Giró ligeramente la cabeza y, en un instante, desapareció de la vista. En el momento siguiente, reapareció justo frente al agente y le dio un golpe directo en el estómago. El agente gimió, tomado por sorpresa, pero logró hablar. Dijo que los héroes registrados normalmente no enfrentaban problemas, a menos que cometieran actos particularmente ilegales. Dentro del portal, Do-Jun preguntó cuáles eran las reglas sobre las zonas de fisura. El agente vaciló, visiblemente perturbado por la pregunta. Pensó en los pasajes que se abrían por todo el mundo, zonas de caos y peligro de donde emergían monstruos. De esos enfrentamientos, subproductos como las piedras mágicas eran recolectados y convertidos en nuevas formas de energía. El gobierno mantenía un control estricto sobre esas áreas. Lugares completamente monitoreados eran llamados portales, pero los pasajes desconocidos y no controlados eran llamados zonas de fisura. Do-Jun preguntó de nuevo, no importaba en qué portal entrara, las autoridades siempre lo perseguirían, acusándolo de invasión o algo peor. El agente confirmó.
informó. Si un héroe no registrado entraba en un portal sin autorización, el centro de control era alertado automáticamente y agentes de guardia en las cercanías eran enviados de inmediato. Agregó que las zonas de fisura no eran de fácil acceso y que incluso en un espacio aéreo tan inestable, la asociación no se quedaría de brazos cruzados. Do-hun se encogió de hombros, indiferente. El agente lo miró con miedo. Pensaba para sí mismo que ese chico debía estar loco. Maldijo internamente no haber informado del incidente a la sede desde el principio, pero cuando se giró para huir, Do-hun lo agarró por la cara y lo lanzó a un lado, descartándolo como un completo inútil. Otro agente avanzó, furioso. Gritó que la próxima vez, sin duda mataría a Do-hun, pero la escena cambió a otro flashback. El monstruo que Do-hun había matado anteriormente aún yacía donde cayó, su collar, antes entero, ahora estaba hecho pedazos. Do-hun reflexionó sobre lo que había pasado. Recordó la voz que había gritado tan cerca de sus oídos antes de que todo se oscureciera. Parecía que su conciencia estaba siendo arrastrada a otro reino. Esa sensación, solo podía describirla como la muerte. Pero entonces, abrió los ojos. Frente a él había un chico. El chico le preguntó quién era. Do-hun respondió con su nombre. La otra alma dijo que estaba muriendo y que si se cumplía su último deseo, desaparecería en silencio. Do-hun se negó. El hombre moribundo explicó que ya no tenía apego a la vida. Después de luchar durante 10 años, había sido traicionado por un camarada en quien confiaba. Su país había sido destruido. Sus amigos estaban muertos. Su familia también. A pesar de haber luchado y sobrevivido tanto tiempo, enfrentó el hambre y la desesperación, y supuso que Do-hun también conocía ese sentimiento. Do-hun respondió que, aunque su vida fuera miserable, no quería lo mismo para su abuela restante y aún ellas merecían algo mejor. El alma entonces hizo una última pregunta. ¿Qué deseaba Do-hun? Do-hun respondió con un deseo. La narración cambió al paisaje urbano de Seúl, específicamente al área ahora conocida como el Complejo de los Héroes. La región, antes llena de empresas tecnológicas y digitales, ahora estaba dominada por comercios que trataban con subproductos de portales. Do-hun caminaba por las calles, mirando los letreros de las tiendas y preguntándose en cuál entrar. Entró en una y fue recibido por un cajero. Dijo que quería vender algunos monotones. El cajero lo recibió con entusiasmo, presumiendo que tenían las mejores tazas, no solo en Seúl, sino en toda Corea. Do-hun sacó una bolsa llena de monotones y la vació sobre la mesa. El cajero miró las piedras ensangrentadas en silencio, pensando que al menos podrían haber sido limpiadas. Aún así, comentó sobre la gran cantidad y comenzó a separarlas. Mientras lo hacía, ofreció una taza de café a Do-hun mientras esperaba. Do-hun aceptó. Después de organizarlas, el cajero dio la evaluación: 12 monotones de grado bajo, 16 de grado medio bajo y 5 de grado alto bajo. Le recordó a Do-hun que la comisión era del 40% sobre el valor de la venta y esperaba que estuviera al tanto de eso. Tras un momento de cálculo, dijo que el total a recibir sería de 5,46 millones de won. Do-hun protestó. Él había hecho toda la cacería y todo lo que hacía la tienda era comprar las piedras. Aún así, querían el 40% de la parte. El cajero no se inmutó. Explicó que Do-hun claramente no entendía cómo funcionaban las cosas. En realidad, normalmente cobraban el 45%, pero esta vez estaban ofreciendo un trato mejor. Si no le gustaba, podía llevarse las piedras a otro lugar, aunque probablemente no conseguiría un mejor precio. Do-hun respondió que eso era exactamente lo que haría. Comenzó a recoger sus monotones de vuelta en la bolsa, pero el cajero lo detuvo. Le recordó a Do-hun que la clasificación no era gratuita. Había una tarifa de clasificación de 300.000 won, más 10.000 por el café, ya que tuvieron que usar una toalla cara para limpiar la sangre y ahora ya no podían usarla. Debía otros 50.000 won por la toalla. En total, el cajero exigió 350.000 won. Do-hun dijo que no tenía el dinero. Si querían, podían intentar quitárselo por la fuerza. El cajero lo advirtió. Dijo que tenían algunos héroes de clase C respaldando la tienda. No eran débiles. En ese momento, los héroes entraron en la tienda. Uno de ellos preguntó qué estaba pasando y si alguien estaba causando problemas otra vez. Entonces, se dieron cuenta. El chico empezó atacando a los mercenarios de clase C que fingían ser héroes. Los tres fueron derrotados con poca dificultad. Tras derribar al último, se acercó tranquilamente al cajero. Le dijo que la comisión ahora sería del 1%. Era mejor mantener las cosas tranquilas. A partir de ahora, prometió que volvería. De regreso en casa, entregó todo el dinero que había ganado a una mujer anciana y a una niña. La abuela miró el fajo y preguntó qué era todo ese dinero. El chico explicó que, algún tiempo atrás, le había prestado dinero a un amigo que estaba empezando un negocio, y ese negocio se volvió un gran éxito. La abuela preguntó si de verdad tenía un amigo así. Él respondió que, de donde creció, tenía un amigo con quien solía andar. Ella dijo que, por supuesto, se
acordaba de ese lugar. La niña lo miró con ojos brillantes y le preguntó si ahora eran ricos. Él asintió y dijo que sí. A partir de ahora, todo sería diferente. Ella rió y empezó a bailar animada por la sala, repitiendo que se estaban volviendo ricos. Él se quedó pensativo, recordando un momento del pasado. El verdadero Do-hun una vez habló solo, diciendo que esperaba que la abuela y Eun pudieran vivir en una casa más segura que cualquier otra. Luego, sin siquiera esperar una respuesta, desapareció. Cuando el alma del héroe que lo sustituyó despertó, él se había convertido en Do-hun. La casa más segura de Corea, al precio de mercado actual, costaba 110.000 millones de won. No había obligación de cumplir una promesa tan unilateral, pero pensó que, si su fuerza regresaba, aunque fuera un poco, esa cantidad de dinero no significaría nada para él. Grietas, portales y monstruos eran todos más débiles que lo que había conocido en su propio mundo, comparado con sus batallas pasadas como una espada divina. Este mundo parecía un juego de niños. Sin embargo, ni el 10% de su fuerza total había regresado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que lo llamaba. Le preguntaron si estaba allí. Él se levantó y dijo que iría a revisar. Debían quedarse dentro de la casa. Afuera, fue confrontado por un grupo de usureros. Lo saludaron con palabras burlonas, recordándole la deuda que tenía. Exigieron saber si tenía idea de cuánto debía. Ahora la suma había aumentado a 48 millones de won. Rápidamente se dio cuenta de quiénes eran. Los usureros de los que el verdadero Do-hun había tomado dinero antes de morir. Los 5.000.001 won que habían sido prestados para pagar las cuentas del hospital de la abuela ahora se habían multiplicado por 10 en muy poco tiempo. El más grande del grupo dio un paso al frente, con una sonrisa arrogante. Dijo que sabían que Do-hun había conseguido dinero recientemente a través de un portal y exigieron que lo entregara hasta el último centavo. Otro, un secuaz más bajo, dijo que solo estaban cobrando lo que se debía según el contrato y le pidió que no se sintiera injustamente tratado. Antes de que pudiera terminar la frase, un puñetazo le dio de lleno en la cara al grandote. Fue él. Había golpeado al usurero sin dudar. El sujeto más pequeño retrocedió tambaleándose, sorprendido. Tartamudeó, pidiendo disculpas. Él explicó calmadamente que ya había pagado más de 9 millones de won. Si alguien tenía derecho a recibir algo, ese alguien era él. El usurero, temblando de miedo, preguntó si él era realmente Do-hun. Él le lanzó una mirada afilada y le ordenó que llevara un mensaje a su jefe. Le haría una visita pronto. Luego, sin un ápice de piedad, también le dio un puñetazo al sujeto pequeño. Más tarde, con su media hermana, visitó una tienda de ositos de peluche. Eun preguntó si podía comprar algunos ositos y una muñeca nueva. Él sonrió y le dijo que podía comprar lo que quisiera. Ya habían comprado ropa, así que ahora era hora de conseguir algo que le gustara. Mientras la observaba, comenzaron a surgir pensamientos dentro de él. Cuanto más recuerdos compartía con esta vida, más algo dentro de él cambiaba. Había emociones creciendo en su corazón. Por ahora, solo era compasión, pero podía sentir cómo crecía. Do-hun había sido amable, incluso con Eun. Su media hermana, ahí había calidez. Decidió que, al menos, protegería esa parte del corazón de Do-hun. Ella señaló una muñeca andrajosa y preguntó si podía llevársela. En lugar de eso, él le entregó una nueva y grande, recordándole que podía escoger lo que quisiera. Su rostro se iluminó y sonrió de alegría. Comieron en un pequeño restaurante. Cuando estaban terminando, una mujer se les acercó. Parecía sorprendida y se preguntó en voz alta si de verdad estaba viendo a Do-hun. Lo miró de arriba abajo, comentando que no parecía estar bien vestido. Añadió que no se veía como gran cosa y luego preguntó quién era la chica a su lado. Con palabras afiladas, lo acusó de causar problemas, igual que su madre. La niña se volvió hacia él y preguntó en voz baja quién era esa señora. La mujer miró fijamente a la niña y preguntó su nombre. La niña respondió en voz baja que se llamaba Eun. La mujer se burló de ella y dijo que solo podía ser de esa familia. La observó con desprecio y criticó la ropa que usaba, diciendo que se veía igual que su madre. Luego volvió su atención al chico y se burló de su silencio, preguntando si no tenía nada que decir. Se inclinó cruelmente, llamando a la niña ratita y preguntándole si siquiera sabía lo que significaba la palabra prostituta. Fue entonces cuando él se levantó y respondió, fríamente llamando a la mujer bruja fea que parecía un orco. Ella quedó atónita con su reacción. Sus pensamientos volvieron al pasado. Había nacido fuera del matrimonio y crecido en la pobreza. A los 7 años, tras la muerte de su madre, finalmente fue acogido por su padre biológico, pero esa vida
no le ofreció mucho. Durante más de una década, sufrió discriminación, desprecio y negligencia. Cuando la esposa legítima tuvo un hijo, él fue apartado otra vez. Terminó siendo expulsado y obligado a vivir con la abuela materna y una media hermana. Nunca supo el tipo de dolor que el verdadero Do-hun debió haber soportado. En medio de todo eso, pensó para sí que ahora todo sería diferente. Se dirigió nuevamente a la mujer, recordándole que habían vivido juntos durante 12 años. Aún así, después de todo ese tiempo, ella todavía lo miraba con asco. Dijo que su personalidad falsa, su rostro e incluso su mente entumecida, nada en ella tenía salvación. Los guardias cercanos se quedaron paralizados, sorprendidos por su osadía. El chico no se detuvo. La acusó de tener envidia de chicas más amables o bonitas que ella. Dijo que estaba consumida por un complejo de inferioridad y que, en realidad, no era mejor en nada que aquella joven chica que, al menos, se preocupaba por el bienestar de su hermano. Furiosa, la mujer gritó, exigiendo saber qué acababa de decir. Pero antes de que la situación empeorara, apareció otra mujer. La niña corrió hacia ella de inmediato y comenzó a quejarse. Le contó lo que él había dicho, irritada y alterada, pero la mujer simplemente le dijo que no se metiera y llamó a su comportamiento inculto. Volviéndose hacia él, le preguntó si estaba bien. Añadió que, aunque estuviera ocupado, habría sido bueno que apareciera en casa de vez en cuando. Sus pensamientos se volvieron fríos. Recordó cómo esa mujer lo había atormentado durante 12 años, más que cualquier otra persona. Ella intentó continuar, diciendo que su padre se preocupaba mucho por él, pero él la interrumpió. Dijo que su relación no era del tipo en que uno se preguntaba por el otro. Le ordenó que desapareciera. Incluso ella se sorprendió con sus palabras. Se preguntó si ese era realmente el Do-hun que conocía. El chico que solía agachar la cabeza en silencio, incluso cuando era abofeteado sin motivo. La chica corrió tras su madre, llamándola y pidiéndole que esperara. Él se dio la vuelta y le dijo aún que ya era hora de irse. Ella asintió, y los dos se marcharon. En su mente, se despidió de la versión de sí mismo que solía quedarse en silencio mientras era maltratado. Les advirtió que era mejor que entendieran que ya no era esa persona. Mientras tanto, en el coche, la chica gorda se quejaba con su madre. No podía entender por qué simplemente se habían ido sin hacer nada. Argumentó que deberían haberlo aplastado ahí mismo y repitió lo que él le había dicho. Pero entonces su madre se puso seria y le preguntó al conductor por qué Do-hun seguía vivo. El conductor respondió, explicando que, según el informe, el hombre que estaba con él lo había dejado dentro de una zona de fisura. La mujer repitió la pregunta, ¿por qué ese bastardo, que debía haber muerto, seguía respirando? El conductor se disculpó y prometió investigar más a fondo. Su hija estaba confundida y horrorizada. Le preguntó a su madre qué quería decir, si realmente había intentado matarlo, pero la madre quería saber si la chica aún sentía algo por él. La chica lo negó de inmediato y le dijo a la mujer que no era lo que pensaba, pero le advirtió que, si el abuelo o el padre se enteraban, las cosas podrían volverse peligrosas sin esperar más preguntas. La madre hizo callar a la hija. Dijo que eso era algo que ella, como madre, iba a resolver y le dijo a la chica que no se metiera. Entonces, sumida en sus pensamientos, lo maldijo, llamándolo bastardo plebeyo, y juró que, no importaba lo que pasara, ella lo haría desaparecer. 10 años atrás, las zonas de fisura comenzaron a aparecer, y de ellas emergieron monstruos que invadieron el mundo, masacrando a las personas sin piedad. El caos global se desató, con una ola de destrucción que se expandía rápidamente. Entonces surgieron los héroes, individuos capaces de resistir la marea monstruosa. Con su aparición, el pánico empezó a disminuir. De los monstruos muertos surgieron piedras mágicas. Estas piedras reemplazaron rápidamente las fuentes de energía convencionales, alimentando el mundo de formas que nadie había imaginado. Las naciones de todo el mundo redirigieron su enfoque, convirtiendo las zonas de fisura inestables en portales regulados. La sociedad evolucionó y pronto toda gran industria giraba en torno a los portales y los héroes. Para sobrevivir, prosperar, ganar dinero, convertirse en héroe era ahora esencial. En el bullicioso distrito de Johnson, dentro de la sede de HCS Capital, se desarrollaba un enfrentamiento. Do-hun permanecía erguido e inflexible mientras el jefe exigía saber quién estaba detrás de él. El jefe miraba a dos de sus hombres heridos y derrotados. Gruñendo, preguntó cómo se atrevía a mostrar su rostro allí después de destruir a su grupo. El chico respondió con calma, diciendo que, cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que había salido perdiendo. Confundido, el jefe preguntó qué quería decir. Él explicó que merecía una compensación, tanto física como material, por todos los daños causados. El jefe lo observó atentamente, dándose cuenta de que algo había cambiado. Su postura era más afilada, más segura. Ese ya no era el mismo de antes. Especuló que tal vez el portal lo había despertado, le había dado un nuevo poder. El jefe se burló, diciendo que personas como él, engreídas y
arrogantes que se jactaban de haber despertado, siempre acababan con el mismo destino. Señaló a 3 recién llegados, recordándole que ellos también habían despertado, pero terminaron como basura de rango D. Le advirtió que tenía muchos matones de rango D bajo su mando, personas que ni siquiera lo dejarían hablar. 5 hombres se acercaron, rodeándolo. Sin inmutarse, él ordenó que todos se sentaran. Todavía no había terminado de hablar. Uno de los subordinados replicó intentando ponerlo en su lugar, pero antes de que pudiera terminar la frase, él se quitó los lentes y lanzó un puñetazo directo al rostro del hombre, dejándolo inconsciente. Luego, Do-hun se volvió hacia los demás y declaró que sabía que su operación iba más allá de la usura. También estaban falsificando identificaciones de héroes. Y si iba a comenzar a ganar dinero de verdad, necesitaba una identidad limpia que no causara problemas en el futuro. Lo dejó claro: traigan una identidad perfecta para mañana. Sin excusas. El jefe y su equipo guardaron silencio, atónitos. No podían comprender la fuerza que acababan de presenciar. Ese no era un luchador de rango D, quizás ni siquiera de C. Podía ser rango B o más. Aterrorizado y consciente de los riesgos, el jefe aceptó antes de marcharse. El chico aún sacó a relucir otra cosa. Preguntó si Jone había sido quien dio la orden de matarlo. Una sombra del pasado cruzó por su mente. Aún así, el jefe no respondió de inmediato. Presionado de nuevo, finalmente cedió. Admitió que sí, que había sido esa mujer. Dijo que esperaba que él quedara enterrado en deudas y se suicidara. El jefe suplicó piedad, pero Do-hun permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Entonces, era por eso. Suicidió. Ella esperaba que lo perdiera todo y se quitara la vida. Volvió a preguntar sobre haber sido dejado atrapado en el portal. El jefe negó cualquier participación. Insistió en que no sabía nada. ¿Por qué mandaría a alguien a la muerte si aún le debía dinero? Eso no tenía sentido, alegó. Pero la verdad se hizo evidente. Ahora lo sabía. Ese era el hombre que lo había arrastrado al portal, el responsable de todo. Dio una orden final: traigan toda la información que tuvieran sobre él para el día siguiente. El jefe asintió, desesperado, aceptando todo. Do-hun se dio la vuelta y se marchó. Sus pensamientos estaban llenos de una determinación silenciosa. Recordó el último deseo de quien estuvo antes de él, el deseo de ver a la abuela y a la hermana viviendo en una casa más segura que cualquier otra. Ese deseo ardía en su mente. Sin alguien como él para cumplirlo, habría muerto sin ser pronunciado. Y así, juró en silencio que haría más que simplemente sobrevivir. Al día siguiente, Do-hun había obtenido oficialmente su licencia de cazador. Ahora era reconocido como un aventurero o héroe de rango B. En la entrada del portal, pasó la tarjeta de la licencia por la máquina. Una voz robótica resonó, confirmando que la tarjeta de registro de héroe había sido verificada. El sistema le alertó que su nivel estaba por debajo del grado recomendado y lo instó a proceder con cautela y pensar cuidadosamente antes de entrar. Murmuró para sí mismo que la agencia debería haberlo ascendido directamente al rango A. Aún así, la alerta automática seguía repitiendo que su nivel era inferior al recomendado. El portal frente a él era conocido como el portal venenoso, clasificado como una mazmorra de rango B. No se permitía la entrada a menos que hubiera al menos 2 personas en un grupo. Sin embargo, este era un tipo especial. Era un portal degradado de su clasificación original. Enfrentar un portal así en solitario era extremadamente difícil debido a los poderosos monstruos en su interior. Peor aún, la estructura en forma de túnel del portal permitía únicamente el ingreso de una sola persona. Eso significaba que, a menos que uno fuera al menos rango A, limpiar el portal era prácticamente imposible. Pero, a veces, la suerte no importaba. Se dijo a sí mismo que, si alguien tenía realmente mala suerte, terminaría enfrentándose a cientos de monstruos en un túnel estrecho y oscuro como boca de lobo. Miró el oscuro pasadizo al frente y comentó que estaba empezando a gustarle aquello. Un monstruo apareció frente a él y lo mató rápidamente. Del cadáver extrajo una piedra. Al caer, lo identificó como una serpiente colmillo negro, una criatura venenosa conocida por su veneno paralizante, capaz de afectar incluso con un leve rasguño. Los guantes que llevaba estaban manchados con un poco de la toxina, pero no se preocupó. Comentó casualmente que matarla le había rendido 300.001. Al mirar hacia atrás, vio que más serpientes aparecían. Sin dudarlo, las mató una por una. Luego de limpiar el desastre, empezó a buscar piedras mágicas entre los cuerpos. Ninguna de las serpientes había dejado caer una. Pensó para sí que, si este lugar se parecía a su mundo anterior, la tasa de drop de piedras mágicas de las serpientes colmillo negro era inferior al 3%.
Parecía que tendría que matar unas cuantas centenas más para conseguir resultados, adentrándose cada vez más en la peligrosa mazmorra. Finalmente, encontró al jefe del portal, una serpiente gigantesca, mucho más grande que todas las demás. Se sintió aliviado, diciendo que era conveniente que el camino terminara allí. Decidió acabar con todo rápidamente y regresar. Sin embargo, se dio cuenta de que sus ataques no estaban funcionando adecuadamente. El cuerpo de la serpiente estaba cubierto por una armadura resistente, haciendo que sus puñetazos fueran ineficaces. De repente, la cola de la serpiente giró y lo golpeó con fuerza. Tambaleó, se levantó y se preparó para otro ataque. Al atacar de nuevo, se percató de que esa criatura estaba en un nivel completamente distinto a las que había enfrentado antes. Su piel era tan resistente que los ataques físicos causaban poco o ningún daño. Frustrado, pensó que, si tan solo hubiera recuperado su fuerza anterior, algo así no sería ningún desafío. Fue entonces cuando sus ojos divisaron una espada vieja tirada cerca. Aunque parecía desgastada, reconoció que no tenía otra opción. La tomó, pensando que incluso una espada deteriorada podía ser letal en las manos adecuadas. Decidió tomar prestada el arma por un tiempo y avanzó hacia la serpiente para atacar. Do-Jun consideró un honor que la bestia muriera por su mano. Sujetando firmemente la espada, lanzó un golpe, la hoja atravesó a la criatura gigantesca, matándola al instante. Sin embargo, la espada se rompió en el proceso. Admitió para sí mismo que, si no hubiera logrado acertar a tiempo, la situación podría haberse convertido en un desastre. Examinando los restos de la serpiente, notó un colmillo afilado. Lo recogió y concluyó que, aunque era corto para una espada adecuada, con un poco de afilado podría ser útil. Incluso comentó que tal vez la carne de la criatura tendría mejor sabor que la del Namin, lo que le trajo una pequeña sensación de alivio. Eventualmente, salió del portal con aspecto exhausto. El chico comentó lo sorprendente que era que incluso un portal de clasificación baja como ese pudiera consumir tanto de su tiempo. Recuperar sus fuerzas ahora era su máxima prioridad. Se rió para sí mismo, esperando que sus antiguos compañeros de combate no lo hubieran visto en ese estado debilitado. La escena cambió a la tienda donde Do-Jun había vendido recientemente sus monotones. En ese momento, otro cliente estaba en el mostrador intentando vender su propia colección. El cajero comentó sobre la cantidad, asintiendo. El cliente había reunido una buena cantidad. Le recordó que la comisión sería del 40%. Como era de esperarse, el cliente se quejó, diciendo que la comisión parecía demasiado cara. El cajero explicó que su tarifa era, en realidad, la más barata disponible. Señaló que la comisión básica en los centros de Portal ya era del 5% y, a diferencia de ellos, esa tienda no dejaba registros de las transacciones. Eso significaba que el cliente no tendría que pagar ningún impuesto. Con todo eso en mente, insistió en que el trato seguía siendo ventajoso para el cliente, ofreciendo una transacción limpia y lucrativa. El cliente entonces preguntó por las heridas del cajero, especialmente su ojo hinchado. El cajero suspiró y dijo que no preguntara. Era el resultado de un loco que apareció y golpeó a sus guardias, e incluso lo atacó a él. El cliente comentó que depender demasiado de los guardias podía ser peligroso. Creía que contratar guardias basándose en la experiencia, no en el rango, era más importante. Argumentó que los rangos eran más bien una conveniencia para servidores civiles y no reflejaban la habilidad real. Había una gran diferencia entre un guardia recién licenciado y un héroe experimentado que arriesgaba la vida cazando monstruos. Mientras el cajero deseaba silenciosamente que el sujeto dejara de dar una conferencia, el cliente añadió que ya no eran unos extraños. Ya se conocían desde hacía 1 o 2 días. Le dijo al cajero que lo llamara si necesitaba ayuda. Fue entonces cuando él entró a la tienda, llamando la atención del cajero. El cajero lo reconoció de inmediato como el responsable de haberlo herido y lo señaló. El cliente se giró para mirar y comentó sobre su figura alta y rostro atractivo. Preguntó si era él el responsable del alboroto reciente. Cuestionó cómo alguien que se decía héroe podía agredir a una persona inocente, recordando que los héroes no deberían ponerle la mano encima a los civiles. El cajero comenzó a preocuparse, pues el cliente era un héroe veterano de 7 años, con muchas conexiones entre cazadores veteranos y novatos. Enemistarse con él podría causar serios problemas. Pero el hombre simplemente le dijo que se ocupara de sus propios asuntos y se largara. Tanto el cliente como el cajero quedaron impactados por lo casual de la respuesta. El cliente, frustrado, preguntó si planeaba vengarse del incidente anterior. Lo insultó y luego se detuvo, recordando que la causa número 1 de muerte entre héroes, además de los monstruos, eran las peleas accidentales entre los propios héroes. Sus 7 años de experiencia activaron sus instintos. Retrocedió, diciendo que se encontrarían de nuevo, y se fue. Mientras tanto, él se acercó al mostrador con su bolsa de monotones. El cajero, aún nervioso, le pidió que colocara la bolsa en la
la balanza. Cuando lo hizo, los ojos del cajero se agrandaron. Eran monotones de alto nivel, muy superiores a los que solían recibir. No pudo evitar preguntarse cuál sería la verdadera identidad de aquel hombre. El sistema calculó el total, 150 millones. 1. Pensó en silencio en lo agotador que había sido el día y que esa cantidad parecía poca. Extendió la mano y exigió los 150 millones completos. El cajero lo corrigió, recordándole que la tienda cobraba una comisión. Él lo miró con una expresión perezosa, haciendo que el cajero se preguntara si había dicho algo mal. Finalmente respondió que la comisión sería solo del 1%, quedando en 148,5 millones. El cajero perdió la paciencia y gritó, insistiendo en que la comisión era del 40%. Murmuró con rabia, recordando experiencias pasadas, pero entonces señaló que cualquier transacción superior a 100,000,001 requería aprobación de un superior. Do-hun le ordenó que consiguiera esa aprobación de inmediato. El cajero, a regañadientes, llamó a su jefe y explicó la situación. Mientras aún estaba en la línea, el hombre tomó el teléfono de su mano y habló directamente con el jefe. Le dijo que liberara el dinero. El jefe respondió que entendía y pidió volver a hablar con su empleado. En vez de eso, lanzó el teléfono contra la pared, pero no se rompió. Repitió las palabras del jefe y exigió el dinero. El cajero Abe obedeció y trajo la cantidad total en bolsas de papel. Comentó secamente que la próxima vez también deberían hacer un negocio legal. El cajero pensó amargamente en esa frase, ¿desde cuando un negocio era legal solo para una de las partes? 10 minutos después, el jefe llegó frustrado. Preguntó por qué el cajero no había contestado el teléfono y exigió una explicación sobre la llamada anterior, pero el cajero ya había llegado a su límite. Anunció que renunciaba y dijo que no aguantaba más. Mientras el jefe seguía hablando por teléfono, el cajero lo vio hablando por el aparato. El jefe estaba pidiendo que alguien llamado Yeon fuera hasta allí. Momentos después, una mujer hermosa entró en la tienda. El jefe la recibió calurosamente. El gerente la llamó directamente y ella confirmó que se llamaba Yeon. El cajero la reconoció de inmediato. Era la heroína clasificada en cuarto lugar, Yeon. Recordaba vagamente que era sobrina del jefe, pero no entendía por qué había venido. Ella simplemente dijo que su tío la había llamado. Aparentemente, él estaba lidiando con un dolor de cabeza relacionado con un héroe interfiriendo en transacciones de piedras de maná. Agregó que aún no sabía los detalles completos. La escena cambió a la casa de Do-hun, donde estaba sentado en meditación silenciosa. Reflexionaba sobre la dura realidad. A pesar de cazar todo el día, apenas podía ganar 1,000,001 a ese ritmo. Todo llegaría demasiado tarde. Sabía que necesitaba ser capaz de cazar solo en una mazmorra de nivel S en un día o menos. Para eso, el requisito más importante era recuperar la fuerza que alguna vez tuvo. Pero, a diferencia de su mundo anterior, la maná en esta atmósfera parecía insuficiente. Incluso si reuniera maná así todos los días durante 3 años, aún podría no ser suficiente. Podría tardar aún más tiempo. El chico consideró que conseguir un equipo decente ayudaría, pero, lamentablemente, no había mucho que encontrar allí, ni siquiera entre objetos de nivel basura. Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver a la niña jugando con un osito de peluche. Un escalofrío repentino recorrió su cuerpo. Sintió algo y corrió rápidamente hacia ella, diciéndole que entrara de inmediato. La abuela, preocupada, preguntó qué estaba ocurriendo. En ese momento, el suelo tembló violentamente bajo ellos. Se dio cuenta de que eso no era un terremoto. Era la señal característica de la apertura de una grieta. La abuela estaba confundida, preguntando qué estaba pasando. Él le advirtió que se quedara en su habitación. Era peligroso. Sin dudarlo, corrió directamente dentro de la grieta. Mientras tanto, en la Asociación de Héroes, un operador informó que se había detectado una nueva grieta en el mapa. Un hombre ordenó acción inmediata. Identifiquen el lugar y envíen héroes cercanos sin demora. El operador confirmó que la grieta había aparecido en el patio trasero de una residencia particular. El hombre frunció el ceño. Una grieta en una residencia particular era especialmente problemática. Si un civil, y no un héroe, entraba, la entrada de la grieta quedaría bloqueada hasta que él saliera. Peor aún, si el civil moría allí dentro, eso desencadenaría una oleada de monstruos que duraría 10 días en la zona de la grieta. Eso pondría en riesgo toda el área de Seúl. Preguntó si ya se había confirmado la identidad de la persona que entró. Otro empleado, en la computadora, respondió que el nombre de la persona era Do-hun. Era residente de la casa donde se abrió la grieta. Su abuela materna afirmó que él había entrado en la grieta en un intento de salvar a su hermana menor. El líder procesó el informe. Si no era un héroe registrado, eso significaba que un civil había entrado en una grieta recién formada. Preguntó cuál era la probabilidad de que ocurriera una oleada de monstruos. El técnico respondió con gravedad, 99,99%. En
otro lugar, una mujer reaccionó con sorpresa. Preguntó qué querían decir con Do-hun y despertar. Era su madrastra. Un subordinado explicó que, según informes anteriores, él se había cruzado con héroes y probablemente había despertado durante un evento de Portal anterior. La mujer se enfureció, maldiciéndolo. Dijo que habría sido mejor si lo hubieran matado de una vez, en lugar de complicar las cosas. Recordó que había aceptado dinero por esa tarea y exigió que informaran al asesino que, si fallaba en matar a Do-hun, tendría que devolver 10 veces el valor que recibió. Pero el hombre dijo que no había necesidad de contactar al asesino. Ella preguntó qué quería decir con eso. El hombre explicó que una nueva grieta se había abierto en la misma casa de Do-hun y que estaba confirmado, él había entrado en ella. Agregó que eso pronto se haría público, pues los medios lo anunciarían en breve. La mujer pensó para sí misma que eso significaba que ya no tendrían que ver a ese hombre vulgar. El hombre confirmó su suposición, pero le dijo que permaneciera atenta hasta que estuvieran absolutamente seguros. Ella asintió, y él reconoció sus instrucciones. Dentro de la grieta, Do-hun miró a su alrededor y le resultaba difícil creer lo que veía. Parecía el bosque Pecha, que solía visitar con frecuencia en su infancia. La estructura del bosque, la forma de los árboles y la hierba, todo le resultaba familiar, con la abundancia de maná en la atmósfera. Incluso la forma del cielo y el movimiento de las truchas coincidían exactamente. Se preguntó si el camino al frente lo llevaría a lo que sospechaba. Al avanzar más, lo vio. El árbol del mundo estaba frente a él, un árbol espiritual primordial. El árbol del mundo concentraba un flujo puro de maná. Esa era exactamente la razón por la que su mundo había sido destruido. Cuando el árbol del mundo fue quemado, el flujo de maná colapsó. Pero allí, el árbol del mundo parecía intacto. Permanecía oculto, intocado. Se dio cuenta de que estar en su presencia podría permitirle recuperar el inmenso poder que alguna vez poseyó. Con determinación silenciosa, Do-hun se sentó y comenzó a meditar frente al árbol del mundo. Canalizó el maná antiguo que mantenía durante 10 días consecutivos. Do-hun se concentró únicamente en su respiración. Durante todo ese tiempo, se olvidó de comer y beber. Nada más importaba. La concentración del chico permanecía firme, inquebrantable, completamente inmersa en el acto de respirar. Entonces, al 10º día, una presencia surgió detrás de él. Era una criatura conocida como Ana. La identificó de inmediato. Eran los mismos monstruos que habían quemado el árbol del mundo. Manteniéndose firme frente a ellos, se preparó para matar a cada uno. Pensó que habría sido útil tener un arma con elemento agua, pero decidió que eso ya no importaba. Decidido, Do-hun se declaró a sí mismo que los aniquilaría a todos con un simple movimiento de la mano. Una onda de choque explotó. La fuerza del golpe mató instantáneamente a una de las criaturas. Se explicó a sí mismo que su brazo había liberado maná condensado, moldeado y detonado en un instante. Hacía tiempo que no lanzaba ese tipo de ataque, y ahora que lo había hecho, sentía de nuevo la oleada de poder. Fue divertido. Más monstruos se prepararon para atacar, corriendo hacia él, pero ninguno logró alcanzar, ninguno siquiera lo tocó. Su atención se desvió brevemente. Ahora había confirmado la seguridad del árbol del mundo. Con esa preocupación resuelta, volvió su enfoque hacia sí mismo, hacia el maná dentro de su propio cuerpo. Decidió examinarlo con sus propios ojos. Avanzando contra un monstruo en embestida, lo agarró directamente por la boca y detuvo su ataque con un firme apretón. Aplastó a la criatura con facilidad. Uno por uno, los monstruos caían. La confirmación estaba concluida, la amenaza había sido eliminada. Pensó que, al derrotar a los enemigos restantes, probablemente podría obtener la brasa inmortal. Recordaba que ese ítem tenía una tasa de caída relativamente alta. Con curiosidad, esperaba para ver cuántas caerían esta vez. Más enemigos surgieron, y nuevamente, eliminó a varios de ellos. Con la batalla terminada, volvió a la meditación. Y entonces, por fin, apareció la brasa inmortal. Al sostenerla, reflexionó sobre lo que fue necesario para conquistarla nuevamente. Consideró la posibilidad de extraer más maná del árbol del mundo, pero reconoció que, con su cuerpo actual, eso era imposible. En su lugar, la única opción disponible para él ahora era absorber la brasa y convertir su maná en un atributo de fuego. Recordaba cómo, en el pasado, ni siquiera necesitaba absorber la brasa. Ahora, le tomaba 10 minutos enteros absorber solo una. Aún así, aceptó la situación y se concentró en lo que podía hacer. Movió las manos nuevamente y vio más brasas surgir ante él. Al mirarlas, tomó una decisión. Continuaría absorbiéndolas, manteniendo el enfoque firme y avanzando en la tarea el mayor tiempo posible. La grieta se volvía cada vez más inestable con el paso de las horas, acumulando energía antinatural, y el riesgo aumentaba constantemente. Periodistas se reunieron alrededor con cámaras ansiosas, y la multitud creciente observaba con aprensión, murmurando entre ellos. De repente, un coche negro se acercó a la grieta, trayendo a un grupo de oficiales. Entre ellos, estaba sentado un
un hombre cuyo semblante ya estaba contorsionado por la irritación. Van estaba visiblemente frustrado. No podía creer que, por culpa de un chico imprudente, ahora estaban atrapados lidiando con ese desastre. Kim, sentado a su lado, intentó aclarar, explicando que el chico había entrado en la grieta solo en un intento por salvar a su hermana menor, pero Van descartó la idea de inmediato. No lo creía ni por un segundo. En su mente, Do-hun no había entrado por amor o deber, sino porque había oído algún rumor tonto de que despertar en una zona de grieta era más fácil, y salió corriendo en busca de poder, sin pensar en las consecuencias. Si el chico quería morir, murmuró Van amargamente para sí mismo, entonces debería haberlo hecho en silencio, sin arrastrar a inocentes al causar un brote de grieta en medio de la ciudad. Otro oficial preguntó qué tenía que decir el maestro del gremio sobre la situación, pero Van ignoró la pregunta. El maestro simplemente repitió el mismo protocolo estándar, esperar la ola y evaluar después. Pero, incluso él, esta vez, estaba sobrepasado. La grieta no era exclusiva de su ubicación. Se había abierto simultáneamente en todo el mundo, Estados Unidos, China, Reino Unido, Turquía, Suiza, todo al mismo tiempo. Y mientras todos los demás países lograron estabilizar sus situaciones rápidamente, la de ellos ahora estaba en caos, todo por culpa de un chico que pensaba que el mundo se inclinaría ante su voluntad. Van hervía de rabia. Ya había decidido que, si el chico algún día regresaba, no tendría piedad. En el momento en que Do-hun saliera de la grieta, Van juró para sí mismo que le haría pagar por lo que había causado. El tiempo pasó. Ya habían transcurrido 28 días desde que apareció la grieta, y la Asociación de Héroes había emitido una alerta de ola de monstruos de nivel 1. La situación se estaba volviendo crítica. Si el civil que había entrado primero, ahora referido simplemente como Señor San, no emergía en los próximos 2 días, la alerta se elevaría. En ese instante, la transmisión de noticias en curso fue interrumpida abruptamente. En una oficina silenciosa en otro lugar, un hombre de aspecto astuto se volvió hacia su secretaria y le preguntó si el señor ese era, de hecho, Do-hun. La secretaria asintió. Ya lo había confirmado a través de sus agentes. No había duda de que era Do-hun. El hombre se recostó, reflexionando. Preguntó con frialdad cuáles eran las posibilidades de que Do-hun regresara con vida. La secretaria, igualmente fría, dijo que si Do-hun era solo un civil, entonces hablar de sus probabilidades era inútil. Eran menos del 0,1%. El hombre esbozó una sonrisa diabólica. La idea de que Do-hun fuera solo un civil le parecía ridícula. Al fin y al cabo, aquellos que intentaron extorsionar a Do-hun ya habían sido severamente derrotados. Los tontos de la Asociación de Héroes simplemente estaban mal informados, creyendo que él era débil solo porque les faltaba verdadera inteligencia. El hombre reflexionó en silencio. ¿Y si Do-hun realmente había despertado? Pero la secretaria advirtió que, incluso si lo había hecho, todo dependería del rango que alcanzara. Saber luchar no significaba que pudiera sobrevivir a una grieta. Fuerza y capacidad de supervivencia eran cosas muy distintas. Aún así, la mente del hombre giraba con posibilidades. De repente, recordó que Do-hun tenía 2 familiares. Sus labios se curvaron en otra sonrisa sombría. Se aseguraría de tenerlos, solo por precaución. La secretaria preguntó con cautela qué planeaba hacer con ellos, pero los ojos del hombre brillaron con malicia. Si Do-hun moría, venderían a su familia por ganancias. Y si vivía, alegarían que los cuidaron y los sobrecargarían con una deuda enorme. Mientras tanto, en las profundidades de la grieta, Do-hun estaba nuevamente ante el árbol del mundo. Su tronco irradiaba una suave luz azul con la energía que fluía incesantemente de él. Se había estado fortaleciendo tanto tiempo que ya había perdido la noción del tiempo. Cientos de ámbares inmortales ya habían sido absorbidos por su cuerpo, y su poder palpitaba dentro de él. Ahora, con comodidad, podía manipular maná del atributo fuego, y su resistencia al fuego había aumentado drásticamente. Si se enfocaba solo en el atributo fuego, su fuerza actual superaba incluso los días en que fue llamado el dios de la espada, en otro mundo. Se quedó quieto, presionando la mano contra la corteza del árbol brillante, susurrando sus agradecimientos entonces y ahora. Ella le había otorgado fuerza una y otra vez. Mirando alrededor por última vez, recogió los monotones restantes, colocándolos cuidadosamente en una bolsa antes de alejarse. Parte de él sabía que quizás nunca volvería a ver el árbol, pero si algún día se cruzaban de nuevo, y si el árbol necesitaba ayuda, prometía en silencio que lo protegería sin dudar. Con esa promesa flotando en el aire, se dio la vuelta. Su cuerpo, endurecido y fortalecido, marcado por cicatrices y músculos, desapareció en la luz brillante. Ya había caído la noche en el mundo real. Do-hun emergió silenciosamente
silenciosamente de la grieta ahora cerrada. Inmediatamente percibió el silencio. No había ninguna presencia en un radio de 1 kilómetro. Era obvio que toda el área había sido evacuada en preparación para una posible ola. Extendió sus sentidos y liberó un leve pulso de aura en una dirección, luego la siguió. Pronto, sintió a 2 oficiales monitoreando el perímetro de la grieta. Sus uniformes le resultaban familiares. Eran de la Asociación de Héroes, los mismos de la última puerta. Suspiró por dentro. Tratar con ellos otra vez sería una molestia, así que actuó. Sin dudar, convocó maná de fuego, formando un pequeño ámbar y lanzándolo hacia un desguace abandonado cercano. Aterrizó con precisión mortal, explotando en una explosión controlada pero dramática. Las llamas se elevaron alto en el cielo, iluminando los alrededores con una luz caótica. Los oficiales se giraron con el ruido. Kim fue el primero en notar. Un gran incendio ahora consumía el desguace. Gritaban entre ellos tratando de averiguar cómo contener las llamas antes de que alcanzaran los edificios cercanos. Desde un punto silencioso a la distancia, Do-Hun los observaba con frialdad. Notó cuán precisamente las llamas habían alcanzado el desguace, el control, la fuerza. Era casi demasiado perfecto. Entonces sonrió levemente, recordando a Cusack, el mago de fuego más fuerte del continente en su vida pasada. Cusack habría admirado esa llama. Ese pensamiento trajo un breve calor a su corazón. De vuelta en la grieta, Kim de repente se volvió hacia Van, diciéndole que mirara. Cuando ambos se giraron, vieron que la grieta había desaparecido. Ninguna ola de monstruos, ninguna señal de desestabilización, solo vestigios de llamas púrpuras aún danzando en el aire, hasta que también desaparecieron sin dejar rastro. La grieta se había cerrado completamente antes de que pudieran siquiera reaccionar. Sin pistas, sin monstruos, nada. Lejos de allí, Do-Hun caminaba tranquilamente por la carretera. Su paso era sereno. Giró ligeramente la cabeza, captando un último vistazo del lugar donde había estado la grieta. Una leve sonrisa se formó en las comisuras de sus labios. Finalmente estaba libre. Al día siguiente, la noticia cayó como un trueno. La grieta recién emergida en la zona de Maple había desaparecido esa misma mañana. Aún más extraño, ese día se cumplían exactamente 29 días desde que el señor Do-Hun, un residente no registrado de la zona Z, había entrado en la grieta. La Asociación de Héroes, que se preparaba para una ola de monstruos a gran escala, quedó perpleja con la desaparición de la grieta. Desaparición repentina. Se inició de inmediato una investigación a gran escala sobre la causa. Al mismo tiempo, un incendio misterioso había estallado en un desguace cercano, resultando en una explosión masiva que dejó toda el área en ruinas. En otro lugar, un joven con sudadera de capucha deambulaba por las calles sin ser notado. Era Do-Hun, ocultando su identidad bajo ropa común. Los transeúntes comentaban, algunos burlándose. Decían que el hombre que había entrado imprudentemente en la grieta probablemente estaba muerto ahora, y que bien merecido lo tenía. Al fin y al cabo, todos sabían que debían mantenerse alejados de una grieta en cuanto apareciera. Pero uno de ellos rápidamente hizo callar a los demás. Dijo que personas como ellos tenían el lujo de hablar con arrogancia solo porque otros arriesgaban la vida dentro de esas malditas fisuras. Si la grieta no hubiera desaparecido por sí sola, toda la ciudad se habría convertido en una zona de guerra, y ninguno de ellos tendría la oportunidad de quedarse ahí hablando. Do-Hun lo escuchó todo sin inmutarse, pero en algún lugar dentro de sí sintió una punzada de melancolía. Si la grieta realmente había desaparecido para siempre, significaba que nunca más volvería a ver el árbol del mundo. La soledad dejaba un sabor amargo. Aún así, por lamentable que fuera, tal vez era lo mejor, porque todavía había cosas en este mundo que él necesitaba proteger. Finalmente, llegó al edificio de la sede de HCS. Dentro, varios hombres estaban tirados, cigarrillos en los labios, riendo y presumiendo. Estaban convencidos de que Do-Hun estaba muerto, y con él fuera del camino, el viejo y la niña serían presas fáciles. Creían que su jefe finalmente tendría libertad para actuar como quisiera, algo que todos coincidían en que sería pura perversidad. Uno comentó que el jefe no era un delincuente cualquiera, sino alguien lo suficientemente peligroso como para que ninguna persona común pudiera enfrentarlo. Estaba seguro de que el jefe sacaría al menos 10 veces el valor de los 2 sobrevivientes. Otro dio una calada al cigarro y murmuró que el viejo podía ser descartado, pero que la niña parecía prometedora, quizás hasta bonita algún día. El jefe, agregó con una sonrisa perversa, sin duda encontraría algún uso para ella. Su conversación fue bruscamente interrumpida cuando una voz baja y extrañamente familiar resonó en el salón. El hombre preguntó dónde estaba su jefe. Todos giraron la cabeza. Nadie se movió. Afuera, el jefe salía del coche, acomodándose el cabello con despreocupación. El secretario caminaba a su lado, portapapeles en mano. El jefe estaba radiante, claramente de buen humor, con una sonrisa en el rostro. Preguntó qué había en su agenda para el día. El secretario hojeó las notas y respondió que había un almuerzo programado
con el CEO, pero nada para la noche. Eso era todo lo que el jefe necesitaba oír. Le dijo perezosamente al secretario que contactara a Madame Kang y le avisara que la visitaría esa noche. Si había chicas nuevas, las quería a todas preparadas. Planeaba divertirse, pero antes de que pudieran entrar al edificio, un alboroto caótico llamó su atención. El jefe apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo lo golpeara, lanzándolo lejos y haciéndole escupir sangre. Cuando logró levantarse, jadeando, sus ojos se encontraron con los de un joven sentado en una silla, con los pies sobre la mesa. Era Do-hun, y su mirada era helada. Do-hun no alzó la voz, pero la amenaza era clara. Le ordenó al jefe que reptara como un perro. La orden era simple, pero llevaba un peso aplastante. El jefe se quedó paralizado, empapado de sudor. Cuando dudó, Do-hun repitió, ¿no escuchó? Él dijo, ladra. Alguien como el jefe no merecía ni ser tratado como persona. Si quería vivir, más le valía actuar como un perro de verdad. Aterrorizado, el jefe empezó a ladrar, pero eran ladridos débiles, sin convicción. Do-hun exigió más. Quería que ladrara con ganas, como un perro que conoce su lugar. Mientras los patéticos sonidos resonaban en la sala, Do-hun se volvió hacia los demás. Los llamó cobardes e hipócritas, siempre inclinándose cuando él estaba cerca, pero listos para traicionarlo en cuanto pensaron que había desaparecido. Le preguntó al jefe si de verdad creía que esa era la primera vez que trataba con un gusano como él. El jefe cayó al suelo, con la frente presionada contra el piso. Suplicó a Do-hun que lo perdonara, jurando que sería leal de ahora en adelante, leal como un perro, si era necesario. Pero Do-hun no se tragó nada de eso. De una fuerte patada, lo hizo rodar, y le dijo al secretario, con frialdad, que ahora él era el jefe. No quería ver a hombres decentes como el secretario trabajando bajo basura como esa. Después de todo, el secretario siempre había sido bueno limpiando la basura, y ahora tenía permiso para deshacerse de esa también. El secretario rápidamente se arrodilló y suplicó. Explicó que el jefe tenía conexiones. Si desaparecía ahora, levantaría sospechas y la gente empezaría a husmear. ¿No sería más sabio darle al jefe una última oportunidad para arreglar las cosas? Pero la mirada de Do-hun era afilada. Preguntó si meter a alguien dentro de un barril y tirarlo al mar no era la marca registrada del secretario, o aplastarlo en un desuesadero, que todos sabían que él era capaz de hacer. Le advirtió que, si no se encargaba del jefe ahora, sería él quien acabaría dentro de un portal como alimento para monstruos. Todos en la sala quedaron paralizados de miedo. El jefe, aún arrastrándose, volvió a suplicar, prometiendo una y otra vez que haría cualquier cosa, lo que fuera, si Do-hun solo le perdonaba la vida. Do-hun apartó el rostro, sabiendo que debía matarlo para evitar problemas futuros. Pero, extrañamente, dudó. Tal vez se estaba ablandando. Levantó la mano en dirección al jefe, quien interpretó eso como una señal de perdón y comenzó a agradecerle, diciendo que lo serviría como a un hermano mayor a partir de ahora. Pero la expresión de Do-hun no se suavizó. Sin decir una palabra, activó su habilidad de fuego y quemó una de las manos del jefe. Y luego, mientras el hombre gritaba de dolor, se la arrancó y la tiró como basura. Lo miró, impasible. Eso, dijo, era la última oportunidad. De ahora en adelante, el único deber del jefe sería proteger a la familia de Do-hun. Si algo les pasaba, incluso un rasguño, Do-hun juró que mataría a todos sin dudarlo. Si querían sobrevivir, tendrían que protegerlos día y noche, las 24 horas, por el resto de sus vidas. Oficialmente, Do-hun había sido declarado desaparecido, presumiblemente muerto, perdido en la grieta junto con el colapso del campo dimensional. Los noticieros ya habían publicado obituarios y retrospectivas, e incluso el gobierno había emitido declaraciones confirmando su muerte. Todos los canales de medios repetían la misma historia. El chico se había ido. Pero ahí estaba él, sentado tranquilamente en un pequeño restaurante, observando a su hermana devorar la comida con los ojos brillando. Mientras miraba los artículos de noticias en su celular, una silenciosa realización se instaló. No había necesidad de revelar nada. Él había vuelto. Hacerlo solo traería caos, atención indeseada y más problemas de los que él o su familia podrían soportar. Él sabía que tendrían que mudarse pronto, especialmente con el jefe probablemente cambiando de ubicación, pero por ahora, no había necesidad de apresurarse. Quería que su hermanita se divirtiera. Ella sonreía con alegría, comiendo hasta no poder más. Estaba claramente encantada con ese raro mimo cuando él le contó que pronto se mudarían a otro lugar y que podría ir al jardín de infancia como los otros niños. Su sonrisa vaciló. Ese cambio sutil en la expresión no pasó desapercibido. Cuando él preguntó qué pasaba, ella dudó antes de explicar que los otros niños se burlaban de ella por no tener madre ni padre. El peso de sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Con una voz suave pero firme, él le dijo que no necesitaba ir al jardín de infancia si no quería. No había motivo para convivir con niños que la maltrataban. Podía empezar la escuela el próximo año, como todos los demás. Eso le devolvió la sonrisa
sonrisa, aún más brillante, y pareció aliviada, incluso emocionada con la idea de saltarse el jardín de infancia. Al observarla, Do-hun consideró en silencio si una escuela particular prestigiosa sería mejor para ella, un lugar donde nadie se atreviera a menospreciarla de nuevo. Ese pensamiento lo llevó a un recuerdo reciente. Había irrumpido en un motel decadente en medio de la noche, exigiendo saber por qué su abuela y su hermana estaban hospedadas allí. Era un lugar sospechoso, lleno de borrachos y figuras sombrías. Los empleados explicaron tranquilamente que el motel estaba bajo su administración y que, en realidad, era relativamente seguro, a pesar de las apariencias. Pero a Do-hun no le importaban esas garantías. Solo quería ver a su familia. En el momento en que entró en la habitación, tanto su abuela como su hermana lo miraron en estado de shock por un instante. No podían moverse, y luego, como si despertaran de un sueño, corrieron hacia él. Su abuela le agarró las manos con fuerza, susurrando que no estaba imaginando cosas. Su niño había vuelto. Su hermana lloraba mientras lo abrazaba, y todo lo que él pudo hacer fue sonreír suavemente y tranquilizarlas diciéndoles que sí, que estaba en casa, y sí, que estaba vivo. En el presente, la niña lo miró con curiosidad y preguntó si era un héroe. Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Medio en broma, él preguntó si aún le gustaría si lo fuera, pero en lugar de la respuesta entusiasta que esperaba, ella dijo que esperaba que no lo fuera. Los héroes, dijo, tenían que luchar contra monstruos aterradores. A veces, no regresaban. Ella no quería que su hermano se fuera y muriera así. Solo quería que se quedara con ellas por mucho, mucho tiempo. Su honestidad lo conmovió profundamente, incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado en ese mundo arruinado y lleno de monstruos, donde sobrevivió mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Escuchar que alguien quería que él viviera, y no que luchara, sacudió algo en lo más profundo de su ser. Había perdido tanto en ese otro mundo. Años de derramamiento de sangre le habían quitado más que personas, borraron lo que era precioso. Pero tal vez, solo tal vez, pudiera proteger algo pequeño y pacífico. Ahora, si su familia realmente quería que él viviera, tal vez eso fuera suficiente. Ya no necesitaba estar obsesionado con matar monstruos. En otro lugar, dentro de la imponente sede de la Asociación de Héroes, tenía lugar otra conversación. Tae Wan, el fundador de la Asociación de Héroes y director de la Federación Mundial de Héroes, estaba en una enorme oficina mirando el informe apilado sobre su escritorio. Preguntó a la secretaria si había alguna novedad, pero ella lamentó informar que aún no habían descubierto nada. A él le pareció preocupante. Si una grieta podía desaparecer sin previo aviso, entonces también podía reaparecer de la misma manera, y ese tipo de imprevisibilidad era peligrosa. La secretaria añadió que, lógicamente, la grieta debería haber desencadenado una oleada, pero Tae Wan la interrumpió antes de que pudiera terminar el razonamiento. Estaba más preocupado por el hecho de que la ciudad había sido perdonada. Tal vez la desaparición repentina de la grieta fuera una bendición disfrazada. Si hubiera liberado una oleada, las consecuencias habrían sido catastróficas. La secretaria pronto comprendió su error y se disculpó por su descuido. Entendía la gravedad de la situación. Tae Wan no era solo un hombre poderoso. Era uno de los héroes más respetados del mundo, clasificado entre los 100 mejores. Si algún día decidía postularse a la presidencia, las encuestas indicaban que ganaría por un margen histórico. Los gigantes corporativos le temían. Los rivales políticos lo evitaban. Pero Tae Wan no tenía interés en la política ni en los negocios. Su único enfoque era proteger a las personas y prepararse para lo que fuera que estuviera más allá de las grietas. Le dijo a la secretaria que continuara investigando, sin importar cuánto tiempo llevara. Ella sintió e informó también que el residente cercano al antiguo lugar de la grieta había aceptado vender la propiedad. Tae Wan la instruyó para ofrecer más que el valor de mercado. Si la compensación extra traía al menos un mínimo de consuelo tras tal trauma, valía la pena. Pero justo cuando examinaba otra pila de informes, algo extraño llamó su atención. La grieta no había sido un evento aislado. Se reportaron incidentes similares en varios países. Según los documentos, Estados Unidos y China lograron contener sus incidentes rápidamente, pero la situación en el Reino Unido estaba empeorando. Sus héroes de confianza ya habían sido enviados a otros lugares, dejándolos desprevenidos para responder a tiempo. En ese instante, una alerta de emergencia apareció en la pantalla de Tae Wan. El Reino Unido había declarado oficialmente estado de alerta máxima. Se estaba instruyendo a los civiles a evacuar. Se había detectado una oleada. La Federación Mundial de Héroes había dado la alarma. El próximo desastre ya había comenzado. Afuera, en las calles agitadas, Do-hun estaba nuevamente frente a la central de intercambios de la Piedra Mono, con una pesada bolsa colgada del hombro. Sin dudar, empujó la puerta y entró. El recepcionista alzó la vista, listo para recibir al cliente, pero las palabras se le atoraron en la garganta al abrir mucho los ojos. Era él, el chico que había puesto de cabeza el
sistema de comisión de la tienda. El pánico lo invadió y el recepcionista inmediatamente llamó al gerente, gritando que el chico que obligó a la tienda a aceptar un acuerdo de comisión del 1% había vuelto. El gerente, un hombre alto, de hombros anchos, con una expresión severa y un porte que generalmente hacía que los demás se lo pensaran dos veces, salió furioso de la sala trasera. Fijó una mirada intensa en Do-hun, claramente intentando intimidarlo. Do-hun se mantuvo tranquilo. Su tono era controlado al comentar que el momento era perfecto. Tenía una gran cantidad de monotones para vender ese día, y parecía apropiado que alguien con verdadera autoridad se encargara del asunto. En lugar de dejarlo en manos del chico de recepción, como dijo, dejó caer la bolsa al suelo con un golpe sordo. El gerente la miró con desinterés, asumiendo de inmediato que el muchacho había traído otra vez un montón de piedras en bruto de baja calidad. Sin siquiera revisar, se negó rotundamente a hacer negocios y ordenó a Do-hun que se marchara de inmediato. Confundido, Do-hun preguntó por qué, solo para recibir una explicación fría. La comisión del 1% estaba causando pérdidas a la tienda y no cometerían el error de volver a negociar con alguien que forzaba acuerdos. Do-hun no pudo contener la risa. Comentó casualmente que el gerente se arrepentiría de echarlo así. El hombre claramente no quería oír más. Dijo que no servía de nada explicar que el centro de portales operaba con un 5% de comisión o que todo el sistema de distribución de Mono Stones ya era suficientemente complicado. A sus ojos, no valía la pena intentar razonar con un muchacho arrogante que no entendía cómo funcionaba el negocio. Con expresión dura, el gerente ordenó una vez más que Do-hun recogiera su bolsa y se marchara, advirtiéndole que no regresara jamás a la tienda. En lugar de responder, Do-hun dio una leve patada a la bolsa. Varias piedras rodaron por el suelo pulido. Tanto el recepcionista como el gerente se quedaron congelados del shock. No eran las piedras baratas de baja calidad que esperaban, eran algo completamente distinto. Mono Stones de héroe. La expresión del gerente cambió instantáneamente. Reconoció el brillo característico y la densa firma de maná. Una sola Mono Stone de héroe podía venderse por cualquier precio que alguien estuviera dispuesto a pagar. Su mente se aceleró. ¿Cómo podía un chico como ese estar cargando algo tan raro? Con un encogimiento de hombros, Do-hun comentó que, si no estaban interesados en piedras de baja calidad, entonces mejor olvidar el asunto. Pero ahora las prioridades del gerente habían cambiado por completo. Las Mono Stones de héroe no solo eran raras, eran legendarias. Hubo una vez un lord en México llamado Kira, una figura prominente conocida por desarmar monotones para fabricar artículos medicinales. Un día, intentó hacer lo mismo con una Mono Stone de héroe, y esta explotó. La explosión de energía no lo mató, lo despertó como uno de los héroes más poderosos del mundo. Desde entonces, esas piedras se volvieron codiciadas no solo como fuentes de maná, sino también como catalizadores del despertar del potencial. Su valor se disparó, convirtiéndose en bienes esenciales para quienes buscaban poder. Ante la realidad de lo que estaba en el suelo, el gerente ya no tenía el valor de rechazar al chico. Inmóvil, Do-hun dijo que volvieran a guardar las piedras en la bolsa. Él se iba. El gerente cambió de tono de inmediato, llamando a Do-hun un cliente valioso y prácticamente rogándole que se quedara, mientras el recepcionista se apresuraba a recoger las piedras con manos temblorosas. El gerente ofreció a Do-hun una bebida fría y lo invitó a sentarse un momento. Intentando sonar casual, preguntó por qué Do-hun había bajado aún más la comisión, de 1% a 0.5%. ¿No era un poco extremo? Pero Do-hun no dio explicaciones. Solo respondió que, si pensaban que la tasa era demasiado baja, entonces no debían aceptar el trato. El gerente, sudando ahora, se apresuró a aclarar que no era eso lo que quería decir. Solo tenía curiosidad por el motivo. Do-hun, claramente molesto, respondió que el motivo era simple, el gerente lo estaba irritando. Y eso era razón suficiente para cambiar los términos. El gerente comenzó a golpearse la cabeza contra la mesa, pidiendo disculpas repetidamente y admitiendo que habló sin pensar. Pero Do-hun, ya cansado de la farsa, fue directo al punto y preguntó si aceptarían la tasa o no. A un lado, el recepcionista hervía en silencio, mirando incrédulo mientras Do-hun se negaba a mostrar siquiera un ápice de respeto por el gerente. Desesperado por salvar la situación, el gerente comenzó a divagar sobre la rareza de los monotones. La mayoría de las empresas, afirmaba, saltarían de alegría por la oportunidad de comprarlos al precio del mercado, sin ninguna comisión, solo para asegurar el suministro. Pero Do-hun ya había escuchado suficiente. Levantándose tranquilamente de la silla, afirmó que, si al gerente no le gustaba la tasa, entonces podía vender las piedras a otra persona. En pánico, el gerente retrocedió rápidamente. Subió la propuesta de comisión a 9%, rogando que, incluso con esa tasa, aún estarían en pérdidas. Do-hun permaneció completamente impasible y aconsejó, si estaban en pérdidas, entonces era
mejor abandonar el negocio. A medida que el gerente seguía negociando, los números bajaban 8%, luego 7% y finalmente 6.6%. Susurró que, si el jefe se enteraba de eso, podría literalmente ser golpeado hasta la muerte. Do-hun arqueó una ceja y rió, diciendo que, en ese caso, era mejor no darle motivos al jefe. La negociación continuó hasta que, apenas pudiendo respirar, el gerente finalmente aceptó volver a la comisión del 1%. Do-hun cedió, diciendo que aceptaría la tasa original, solo esta vez. Por nostalgia, el gerente estaba completamente destrozado. Quería acusar al chico de ser un maestro del engaño, pero no podía decir una palabra. Las piedras eran simplemente demasiado valiosas para dejarlas pasar. Y justo cuando el gerente pensaba que la locura había terminado, Do-hun reveló con calma que tenía 7 bolsas más llenas de mono stones de héroe. El color desapareció del rostro del gerente y del recepcionista. El gerente gritó al recepcionista que dejara de quedarse parado como una estatua y corriera a preparar los contratos. Momentos después, sonó una notificación en el celular de Do-hun. Miró la pantalla y vio un nuevo depósito, 67.000.000.001 transferidos desde la tienda de piedras. A ese ritmo, incluso aquella mansión de 110.000.000.001 que tenía en la mira ya no parecía tan inalcanzable. Pero, por más satisfactorio que hubiera sido el negocio, Do-hun sabía que había un problema más profundo. Los portales por sí solos no podían proporcionar monotones de alto nivel, y hasta que pudiera vagar libremente por todas las grietas, siempre habría un límite para sus ingresos. En ese instante, el celular vibró nuevamente. Esta vez, el tono de alerta era diferente. Revisó la pantalla, y tanto el gerente como el recepcionista lo observaban atentamente, mientras la tensión volvía al ambiente. Cuando el gerente preguntó qué estaba ocurriendo, Do-hun respondió sin dudar que era una alerta de emergencia proveniente del Reino Unido. Una oleada de monstruos había irrumpido en la región sur del país. Después de leer el comunicado de utilidad pública, Do-hun solo bufó para sí mismo. Los oficiales, las guildas, los autoproclamados protectores de la humanidad, todos eran iguales, ineficientes, desorganizados y demasiado asustados para tomar decisiones difíciles. En su vida pasada, en aquel otro mundo, no habría dudado. Habría atravesado todas las grietas, sellado cada rasgadura en la realidad con su propia sangre si fuera necesario, ignorando cualquier país o autoridad que se atreviera a intentar detenerlo. Pero ya no, ese Do-hun había quedado atrás. Esta vez, eligió la paz en lugar de una guerra sin sentido. La escena cambió. La tensión se desvaneció mientras el aire se llenaba del aroma delicioso de carne premium asándose en una parrilla de carbón. Cortes gruesos brillaban sobre las llamas, dejando que sus jugos gotearan sobre las brasas. Al otro lado de la mesa, la hermana menor de Do-hun observaba encantada, con los ojos brillando y la boca salivando, hipnotizada por la escena. Mientras tanto, su abuela parecía menos encantada y más aterrorizada. Estaban sentados en un restaurante de alta gama, donde incluso una sola porción de carne, apenas 100 gramos, costaba la absurda suma de 250.000 wons. La señora no pudo ocultar su preocupación y preguntó en voz baja a Do-hun cómo planeaba pagar algo tan caro. Pero el chico solo sonrió y la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que podía comer cuanto quisiera, porque él había ganado más que suficiente dinero. Esta vez, la abuela seguía dudosa, pero la hermana no perdió tiempo. Dio un mordisco, y sus ojos se pusieron en blanco de placer cuando la carne suave se derritió en su boca. Al ver su reacción, Do-hun miró la bandeja y notó que las porciones eran demasiado pequeñas. Llamó al mayordomo con un gesto casual y pidió 4 porciones más de la misma carne premium para cada uno de ellos. Una vez más, la señora protestó, preocupada por el desperdicio y cuestionando cómo 3 personas podían comer tanto. Pero Do-hun solo rió e insistió en que comieran a gusto. Hoy era un día de celebración. Venían de orígenes tan pobres que jamás habían soñado con lugares como aquel. Era hora de probar, por fin, aquello que la vida siempre les había negado. La abuela aún estaba renuente, pero la hermana de Do-hun empujó un trozo hacia ella, animándola a dar solo una mordida. Y cuando finalmente probó, su rostro se iluminó, la textura, el condimento, la manera en que simplemente se deshacía en la lengua, todo valía cada centavo. Los 3 se entregaron a la comida, sonriendo de verdad, pero el momento agradable no duró. El sonido seco de tacones acercándose rompió el calor del ambiente. Alguien se dirigía a la mesa con propósito. No era otra que Yeon, la famosa cazadora. Su sola presencia atraía miradas, y su voz firme cortó el aire cuando llamó a Do-hun, pidiéndole un momento de su tiempo. Sin siquiera levantar los ojos de la parrilla, Do-hun respondió con calma que estaba comiendo con su familia y que, si ella tenía algo que tratar con él, podía esperar. La negativa casual sorprendió a todos, especialmente a Yeon, que
parpadeó, incrédula. Seguramente no había entendido quién era ella, así que se presentó de nuevo como Yeon, una cazadora de alto rango. Aún así, Do-hun permaneció impasible, sirviendo otro trozo de carne a su hermana. Yeon apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Estaba acostumbrada a ver personas rogando por un momento de su atención, y ahora era ella quien estaba siendo obligada a esperar. Y esperó. La 10ª mujer más bella del mundo, una heroína rango S admirada por naciones, se sentó en silencio en el área de espera mientras Do-hun terminaba su comida con calma. Los demás clientes susurraban entre sí, sorprendidos. ¿Qué clase de hombre hacía esperar a alguien como Yeon? La respuesta llegó en forma de datos. Yeon había hecho su tarea. 2 meses atrás, Do-hun había entrado en su primer portal. No solo sobrevivió, sino que salió de allí aún más fuerte. Circularon rumores sobre su supuesta muerte en una grieta de alto nivel, pero claramente eran falsos. Estaba vivo y bien, devorando carne cara en un restaurante de lujo con su familia. Eso ya lo ponía en otro nivel. Su postura, su control, la manera en que trataba incluso a una rango S como una molestia menor, Yeon tenía dificultades para entenderlo. Mientras reflexionaba sobre todo eso, Do-hun finalmente salió del restaurante. Su familia reía a su lado, comentando lo deliciosa que había estado la comida, pero su mirada pronto se encontró con un rostro familiar. Yeon todavía estaba esperando, pero eso no fue lo que llamó su atención. Cerca de allí, con la misma expresión de sorpresa, estaba Kang, el hombre que había abandonado a Do-hun en aquella mazmorra mortal para que muriera. La expresión de Kang se torció al reconocer a Do-hun. Lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Su voz salió cargada de veneno al murmurar que Do-hun era como una cucaracha, escapando siempre de situaciones imposibles cuando ya debería estar muerto. Lo llamó gusano, una plaga que simplemente no muere. Yeon se sorprendió. De todas las personas, Do-hun estaba discutiendo con Kang. No entendía qué había entre ellos, pero algo claramente ardía allí. Antes de que Kang pudiera lanzar otro insulto, Do-hun se volvió hacia Yeon y le dijo que, si tenía algo que decir, sería mejor que hablara ahora. Kang se congeló. Sus ojos iban de uno a otro. Estaba confundido. ¿Por qué Yeon estaba esperando a alguien como Do-hun? Pero Do-hun lo ignoró. Su enfoque estaba ahora en la mujer, y con un tono firme dijo que, si ella quería conversar, tendría que hacerle un pequeño favor primero. Yeon arqueó una ceja, sin estar segura del tipo de petición que vendría. Do-hun simplemente señaló a su abuela y a su hermana, explicando que todo lo que quería era que Yeon llamara a un taxi y se asegurara de que llegaran a casa sanas y salvas. Nada más. Él tenía otros asuntos que atender. Yeon se quedó confundida, tratando de imaginar qué planeaba hacer después, pero Do-hun lanzó una mirada fría de reojo y dijo que su conversación podía esperar. Tenía una deuda que cobrar con un viejo conocido. Su tono dejaba claro que no había olvidado lo que Kang había hecho. Ahora era hora de saldar cuentas. Yeon cumple silenciosa y atentamente la petición de Do-hun, ayudando a la abuela y a Eun a subir al taxi y tranquilizándolas para que partan sin preocupación. Se despide de la pequeña Eun con una sonrisa amable y le saluda con la mano de forma cálida. El taxi que lleva a la abuela de Do-hun y a su hermana Eun parte, y Yeon suspira aliviada al verlas marcharse a salvo. Mientras tanto, Do-hun lanza un golpe extremadamente poderoso a Kang, haciéndolo tambalear hacia atrás, sorprendido y con dolor. Kang se enfurece por completo. Sus ojos se tornan rojos de ira y jura que Do-hun pagará caro por eso. Una empleada del restaurante intenta calmar la situación y les pide que no peleen dentro del establecimiento, pero Kang la empuja violentamente con rabia y grita que se aleje de él inmediatamente. El caos estalla en el restaurante y los clientes comienzan a salir corriendo, temerosos de que la situación empeore. Kang grita a Do-hun, amenazándolo con matarlo y preguntándole furiosamente si realmente desea morir. Pero Do-hun lo mira con inmensa confianza y fuerza, lanzando otro golpe poderoso que desequilibra por completo a Kang. Kang tambalea de dolor, claramente afectado por el ataque inesperado, luchando por recuperar el equilibrio. Do-hun se acerca a él con calma y lo llama con claridad. Kang Cheogu. Luego le recuerda firmemente lo que hizo en el pasado, como intentó matarlo al encerrarlo dentro de un portal para que muriera. Do-hun afirma con rabia que hay muchas cosas que necesitan discutir de manera clara y directa. Kang responde con sarcasmo amargo y rabia, diciendo que no tiene nada que decirle a alguien inútil como Do-hun, e incluso menciona que su propio padre lo abandonó. Do-hun sonríe fríamente, mientras Kang pregunta de forma amenazante si fue su madrastra quien ordenó a Do-hun que lo matara. Entonces Do-hun toma su celular y comienza a grabar la conversación, exigiendo que Kang repita lo que acaba de decir. Claramente, Kang se niega y grita furiosamente que nunca lo hará. A continuación, Kang estalla de ira y lanza un insulto profundamente ofensivo hacia la madre de Do-hun, llamándola una mujer vergonzosa. Inmediatamente se lanza contra Do-hun con furia salvaje,
salvaje, amenazando con matarlo allí mismo. Pero Do-hun bloquea el ataque con facilidad, usando su fuerza recién despertada para golpear a Kang nuevamente con un golpe devastador que lo lanza lejos. Kang queda completamente en shock, incapaz de creer que un ataque tan fuerte fuera detenido con tanta facilidad. Do-hun se mueve a gran velocidad hacia él para continuar su poderoso ataque. La batalla se intensifica ferozmente. Kang no puede seguir el ritmo de la velocidad y fuerza de Do-hun y recibe golpe tras golpe. El caos en el restaurante aumenta mientras una de las empleadas, temblando, intenta llamar a la policía por miedo. Pero Jeon interviene y amablemente la detiene, diciendo que ella misma se encargará de la situación. La empleada le agradece profundamente a Jeon por intervenir y resolver la crisis. Do-hun desata una secuencia de golpes extremadamente poderosos sobre Kang, en una escena llena de rabia y violencia, dominando por completo el enfrentamiento. A medida que el enfrentamiento continúa, Do-hun asesta un golpe poderoso a Kang, haciéndolo caer al suelo. Una voz se escucha comentando, con tono de incredulidad, que Kang, un héroe de rango B, fue derrotado con tanta facilidad. Surgen especulaciones sobre el poder de Do-hun, con algunos diciendo que podría ser de rango A, pero que, aún así, no debería ser capaz de vencer a un héroe de rango B tan fácilmente. Jeon llama a Do-hun mientras él avanza tranquilamente hacia el oponente a la distancia. Jeon observa la situación y dice en tono bajo que Do-hun morirá si continúa haciendo lo que está haciendo. Ella camina hacia Do-hun y vuelve a hablar con él. Luego le pregunta seriamente cuánto sabe realmente sobre Kang. Do-hun responde con total calma y gran confianza, diciendo que sabe lo suficiente, y entonces pregunta, sorprendido, si eso es un problema para ella. Jeon responde con preocupación evidente, diciendo firmemente que sí, que es un problema. Luego explica el motivo, diciendo que el problema es que el primo de Kang es Kang Yeon-pyo, un héroe de rango S. Pero Do-hun responde con indiferencia, diciendo que ya lo sabía y vuelve a preguntar si eso es un problema para ella. Jeon queda impactada por su respuesta calmada y piensa, incrédula, ¿cómo puede saber algo tan peligroso y aún así actuar como si no le importaran las consecuencias? Considera su comportamiento extremadamente imprudente. En ese momento, Kang, aún caído en el suelo, habla y le dice a Do-hun que la única razón por la cual todavía está vivo, después de todo lo que hizo, es porque su primo Kang Yeon lo ha protegido. Llama a las acciones de Do-hun peligrosas e imprudentes, y luego lo advierte que, si realmente cree que puede enfrentarse a Kang Yeon-pyo, básicamente está firmando su propia sentencia de muerte. Jeon pregunta a Do-hun si realmente no le teme a Kang Yeon. Do-hun responde con absoluta confianza y frialdad evidente, diciendo que lo más importante ahora es que ella está comenzando a irritar. Do-hun y Jeon se enfrentan cara a cara, intercambiando miradas desafiantes e intensas. Mientras tanto, la camarera aterrada, conmocionada por todo el enfrentamiento, le dice a Jeon con miedo que ella había prometido encargarse de la situación por su cuenta. La tensión entre Do-hun y Jeon continúa. Parece que el enfrentamiento puede prolongarse, pero Jeon suspira y se disculpa con Do-hun, diciendo que no quería aparecer así, pero que vino porque su tío le pidió que resolviera este problema. Entonces va directo al grano y dice que sabe que él vendió piedras de mana a Kasan Stoneman y le pide que se las venda a ella en su lugar. Do-hun pregunta con frialdad y directamente cuánto está dispuesta a pagar por las piedras. Jeon dice claramente que comprará cualquier cantidad que él tenga, sin importar el volumen. Do-hun sonríe levemente con sarcasmo y dice que eso realmente suena muy bien. Jeon explica con confianza que la riqueza de un héroe de rango S supera cualquier cosa que él pueda imaginar. Mientras Kang aún está caído en el suelo, Do-hun dice que no está en contra del trato, pero que hay una condición que debe cumplirse primero. Jeon pregunta cuál es la condición. Do-hun responde con frialdad y confianza, diciendo que la condición no debería ser un gran problema, especialmente si es Jeon quien va a resolverla. En un corte repentino a otra escena, se ve un vaso rompiéndose violentamente en el suelo. Su madrastra grita de frustración diciendo que él debería estar muerto. Sigue gritando, diciendo que pensaba que había muerto dentro de la nueva grieta, y el pánico y el terror son visiblemente perceptibles en su rostro. En otro lugar, un segundo vaso se rompe cuando un hombre calvo aparece en estado de shock e incredulidad. El hombre calvo se disculpa profundamente y dice que incluso la asociación de héroes estaba convencida de que el hombre en cuestión estaba muerto. Jon está en un estado de extrema rabia, gritándole a uno de sus empleados tras romper una taza en el suelo, diciéndole que no invente excusas. Luego exige saber, furiosa, cómo planea resolver la situación. El empleado duda levemente antes de decir, nervioso, que tiene algo importante que informar. El empleado le informa a Jon que Kang fue golpeado por Do-hun. Jon queda completamente impactada por la noticia y exclama, incrédula, como ese idiota de Kang permitió que eso ocurriera. Piensa para sí misma que Do-hun podría haber descubierto algo. Jon comienza a considerar las consecuencias, diciéndose que, si su esposo o su suegro
lo descubren, eso causará un gran problema. Sin embargo, añade que encontrará la forma de manejar la situación. También le preocupa que, si la noticia llega a los medios, esto pueda provocar una gran caída en la bolsa de valores. Comienza a gritar de nuevo, ordenando a su equipo que lo apaguen todo, controlen los medios y las redes sociales, y corten todas las comunicaciones. Grita que lo primero que deben hacer es cortar el contacto con la policía. Uno de los empleados le informa tranquilamente que los medios y la policía ya han sido silenciados. Jon se relaja levemente y le dice al empleado llamado Presidente Lee que ha hecho un buen trabajo, pero él le recuerda discretamente que ella debería saber muy bien que esas medidas no son permanentes ni infalibles. El Presidente Lee se acerca a Jon y le dice en voz baja que el primo de Kang es Kang Yeon. Jon queda extremadamente sorprendida y se levanta rápidamente preguntándole al Presidente Lee si realmente está hablando de ese Kang Yeon. Recuerda que Kang tenía una reputación muy mala y que todos creían que Kang Yeon lo había desheredado completamente, pero, en realidad, Kang solo estaba haciendo el trabajo sucio en nombre de Kang Yeon. El Presidente le explica que tener a Kang apareciendo en los medios de esa forma tampoco será bueno para Kang Yeon. Entonces, parece que este último ya ha comenzado a actuar por su cuenta. Jon instruye al Presidente Lee que organice una reunión con Kang Yeon. Inmediatamente, el Presidente Lee confirma que ha entendido. Luego, Jon dice calmadamente que la HC Capital, dirigida por Wang Chan, los traicionó y pregunta si eso es cierto. El Presidente Lee confirma que sí, y que Wang Chan ahora está protegiendo a la familia de Do-hun. Jon se muestra visiblemente furiosa y ordena al Presidente Lee que contacte inmediatamente al fiscal Park. Declara, furiosa, que Wang Chan pagará caro por elegir a la familia de Do-hun en lugar de la suya. La escena cambia a otra parte de la historia, donde se revela que actualmente hay 37 zonas de fisura activas en Corea del Sur. De esas 37 zonas, 5 están a punto de convertirse en portales completos, mientras que las otras solo pueden ser accedidas por héroes oficialmente registrados. Se muestra a Yeon presentando su credencial de heroína. Su identidad es verificada y se le otorga permiso para entrar. El funcionario le desea suerte en su misión. Yeon entra en la zona de fisura con un grupo de personas. Do-hun aparece repentinamente usando una capucha que oculta su rostro. Piensa para sí mismo que esta zona tiene solo una entrada y, aún así, está muy bien vigilada. Otro héroe aparece, Junin-Hu, un héroe de rango de la Asociación de Héroes de Corea y líder del gremio Bob. Habla con Yeon diciendo que fue ella quien sugirió cazar primero en la zona de fisura. Yeon responde calmadamente que no tuvo elección y que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. De repente, se detiene y nota a alguien parado en el camino. Se trata de Do-hun, parado en medio del camino esperándolos. En ese momento, ella recuerda cuando Do-hun le dijo anteriormente que tenía solo una condición para que le permitieran entrar en la zona de fisura. A cambio, prometió vender todas las piedras que obtuviera allí dentro en términos favorables para ella. Yeon se pregunta, incrédula, si Do-hun realmente fue a una zona de fisura tan peligrosa solo para recolectar piedras, pensando que eso es una locura total. Se recuerda a sí misma que, de cualquier manera, necesita los monotones heroicos producidos por la fisura. Por lo tanto, no le importa mucho sus motivos para entrar. Yeon y su grupo entran en la zona de fisura, que parece llena de árboles y con una atmósfera tranquila. Junin-Hu pregunta quién era la persona con la que habló. Yeon responde fríamente que es solo alguien que conoce. Junin-Hu pregunta sarcásticamente si Do-hun es realmente solo alguien que conoce, como ella afirma. Bromea diciendo que tal vez él sea en realidad su novio. Yeon responde con clara irritación y dice con firmeza que no es nada de eso. Explica que simplemente le debía un favor a Do-hun y solo quería saldar la deuda. Junin-Hu se sorprende por las palabras de Yeon y pregunta, incrédula, como una heroína de rango S como ella podría deberle algo a alguien. Yeon repite, visiblemente incómoda, que es más o menos eso, intentando cerrar el tema rápidamente. Mientras tanto, uno de los miembros del equipo de repente muestra signos de pánico, como si estuviera sintiendo algo extraño. Do-hun gira la cabeza con calma, completamente confiado, y parece haber percibido la misma presencia extraña. De repente, y sin aviso, enormes criaturas parecidas a aves rapaces gigantes descienden del cielo y lanzan un ataque sorpresa contra el grupo. Junin-Hu grita de terror al ver las criaturas y las identifica como Kokaz, un tipo peligroso de monstruo. Yeon asume inmediatamente el mando, organizando al equipo y gritando órdenes claras. Le dice a Junin-Hu y a Do-hun que formen una posición defensiva rápida, mientras le ordena a otra persona llamada Ho que cubra los flancos inferiores. La escena se vuelve dramática cuando Do-hun salta alto en el aire hacia uno de los monstruos, demostrando una velocidad y fuerza increíbles en combate. Yeon y el grupo quedan atónitos y sorprendidos por lo que Do-hun está haciendo. Yeon grita su nombre, incrédula, Do-hun, mientras el resto del grupo se maravilla
ella con su fuerza y habilidad, Do-Hun derrota a uno de los monstruos con facilidad y dice tranquilamente, uno menos. Do-Hun continúa su ataque con fuerza y confianza. Mientras los monstruos siguen gritando y atacando, uno de los miembros del equipo se queja frustrado diciendo que los monstruos aparecieron justo en el momento en que entraron al portal. Los monstruos comienzan a lanzar ataques rápidos contra el equipo, mientras todos intentan esquivar y retroceder. Jeon comienza rápidamente a dar instrucciones a su equipo, ordenando que Jin-Hou y Dong-Son cubran los flancos, mientras le pide a otra persona que proteja la parte inferior. Do-Hun corre hacia un monstruo, preparándose para atacar, y una chispa de poder y desafío brilla en sus ojos. Entonces comienza una lucha directa entre Do-Hun y el monstruo, que ataca violentamente, pero Do-Hun bloquea con una fuerza inmensa. Llamas de mono comienzan a encenderse alrededor de la mano de Do-Hun, mostrando que se está preparando para un golpe poderoso. Do-Hun libera su devastador ataque de fuego contra el monstruo, causando una explosión masiva que sacude toda el área. Jeon y el resto del equipo observan la escena en un silencio atónito e incrédulo. Mientras Do-Hun camina tranquilamente hacia el monstruo caído en el suelo, se posiciona delante de la gigantesca criatura tendida, con una expresión increíblemente confiada y fuerte. Uno de los miembros del equipo pregunta, completamente pasmado, si el monstruo realmente murió con un solo golpe. Do-Hun responde con calma y seriedad diciendo que el monstruo aún no está muerto. Do-Hun avanza de nuevo y lanza un golpe final aplastante para acabar con todo de una vez. Expresiones de asombro y tensión están claramente estampadas en los rostros de los miembros del equipo, incluido Jun. Ante la demostración de poder de Do-Hun, Junin-Hu pregunta, incrédula y maravillada, ¿quién es realmente Do-Hun?, impresionada por su fuerza abrumadora. Jeon, visiblemente conmocionada, responde de forma vacilante diciendo que él es solo un humano fuerte, pero Junin-Hu protesta con rabia y emoción diciendo que eso no es posible, que él sea solo un humano fuerte, especialmente no después de derrotar a un Cocas con un solo golpe. Jeon sonríe sarcásticamente y le dice que ella también podría derrotar fácilmente a un monstruo como ese, pero Junin-Hu replica de nuevo, emocionalmente, cuestionando cómo puede decir eso cuando todos vieron que el monstruo ni siquiera pudo esquivar un solo puñetazo. La tensión está claramente reflejada en el rostro de Jeon mientras su hermana sigue hablando apasionadamente sobre cuán poderoso es Do-Hun y cómo logró derrotar a un monstruo tan formidable. Jeon observa en silencio a Do-Hun, preguntándose a sí misma quién es realmente ese hombre misterioso. Jeon, con calma y seriedad, le dice a Junin-Hu que necesita cambiar el plan que habían trazado originalmente. Le dice a su equipo que ha decidido que irán directamente al corazón del área. Mientras tanto, Do-Hun se sienta tranquilamente frente al monstruo abatido y comienza a cortar su cuerpo con un cuchillo, dejando claro que no piensa compartir el botín con nadie que no haya participado en la lucha. Jeon responde con una tranquila confianza que nunca tuvo la intención de pedir una parte. Luego añade, con un tono serio y claro, que sus habilidades no parecen adecuadas para un lugar como ese. Le pregunta con seguridad si está interesado en aventurarse más profundamente en la zona de la grieta con ella. Do-Hun sonríe con confianza y responde, parece divertido. Jeon da un paso al frente y, con total confianza, le dice que conoce bien la geografía del lugar y le pide que la siga si quiere salir del área con seguridad. Jeon avanza a toda velocidad hacia el bosque, mientras Do-Hun la observa tranquilamente desde la distancia. La ve desaparecer a un ritmo increíble, pero permanece quieto sin decir una palabra. Tras un momento de reflexión, Do-Hun comienza a correr rápidamente en la misma dirección en la que fue Jeon. Mientras tanto, dentro del bosque, otro grupo de cazadores sufre un ataque repentino, con sonidos de gritos y sorpresa escuchándose entre ellos. Jeon continúa su movimiento a velocidad cegadora, superando a todos a su alrededor y moviéndose como un rayo. La escena cambia a otro grupo de cazadores, donde uno de ellos le pregunta a Junin-Hu, la líder del gremio, si se van a mover. Junin-Hu le pregunta si cree que puede seguir ese ritmo, y él responde claramente que no lo cree. Junin-Hu entonces le dice a su equipo que hoy son solo figurantes y les instruye que sigan cazando como de costumbre. Junin-Hu siente una tristeza interna, pensando para sí misma que, aunque es una heroína de rango A, se siente completamente insignificante cuando se compara con héroes de rango S como Jeon. Sigue reflexionando, añadiendo que lo mismo aplica para Jeon y para ese hombre también, refiriéndose claramente a Do-Hun. Jeon sigue moviéndose a una velocidad tremenda, preguntándose si debería disminuir un poco, pero de repente Do-Hun la sobrepasa como un rayo, adelantándola con facilidad. Jeon queda atónita al ver a Do-Hun pasarla tan fácilmente. El asombro está claramente marcado en su rostro. Piensa, incrédula y frustrada, en lo que acaba de ocurrir, preguntándose si realmente fue adelantada, a pesar de ser considerada una de las 3 heroínas más rápidas de Corea. Do-Hun sonríe tranquilamente y dice que ella es más lenta de lo que esperaba. Añade sarcásticamente que ella estaba corriendo como si
si quisiera deshacerse de él. Un grita, frustrada y confundida, preguntando quién exactamente está tratando de deshacerse de quién. Su rostro muestra claramente vergüenza e irritación mientras se pregunta, enojada, cuando hizo algo así. Do-hun se detiene por un momento para examinar el camino adelante, mientras Yeon parece exhausta intentando seguirle el ritmo. Él observa una enorme montaña visible en el horizonte, su rostro mostrando gran interés por el lugar. Yeon nota su intensa concentración y pregunta nerviosamente qué hay allí. Yeon explica seriamente que el lugar al que él está mirando es donde reside el monstruo jefe de la zona de la grieta. Sigue explicando que el monstruo jefe se llama Cassian, una bestia masiva que se asemeja a un terrasaurio, y que mide cerca de 20 metros de largo. Añade firmemente que solo pensar en luchar contra él ya está fuera de discusión. Se necesitan al menos 3 héroes de rango S para derrotarlo. Pero Do-hun ignora la advertencia de Yeon y simplemente pregunta si el monstruo jefe posee una piedra de maná de clase E de alto grado. Yeon responde que sí, de hecho, posee ese tipo de piedra de maná de alta calidad. Ella de repente se da cuenta de que Do-hun se está acercando tranquilamente al lugar y pregunta, en pánico, si realmente piensa enfrentar. Yeon expresa su frustración diciendo que no lo trajo allí para hacer algo tan imprudente. Do-hun no presta atención a sus advertencias y, en cambio, avanza a una velocidad increíble en dirección al monstruo jefe. Yeon grita de terror y en completo shock, preguntándose a sí misma qué demonios está pensando Do-hun. El miedo está claramente estampado en todo su rostro. Yeon intenta detener a Do-hun, gritándole que se detenga, pero él ignora su llamado y continúa corriendo a gran velocidad hacia su objetivo. La escena muestra una montaña colosal dominando el paisaje, con el lugar pareciendo profundamente misterioso. Momentos después, Yeon se detiene en su camino, atónita, preguntándose qué acaba de suceder, expresando su gran confusión sobre la velocidad y fuerza de Do-hun. Ella se da la vuelta y ve el cuerpo del monstruo jefe casi han caído en el suelo, ya derrotado. El shock y el asombro son claramente visibles en el rostro de Yeon cuando se da cuenta de que la inmensa bestia Cassian fue derribada con tanta facilidad por Do-hun. Yeon recuerda y se repite a sí misma que Cassian es un monstruo increíblemente poderoso, y que en el pasado, el único que logró derrotarlo fue un héroe de rango S llamado Park. Se menciona que Park es un héroe de rango S muy famoso, conocido por haber matado al monstruo Cassian. También se explica que ni siquiera Park pudo derrotar a Cassian en su primera batalla, excepto con extrema dificultad. A pesar de estar acompañado por 30 héroes de rango A, se dice que todos los héroes de rango A que participaron en esa primera batalla murieron y solo Park sobrevivió por poco. Más tarde, se menciona que Park decidió lanzar una batalla de venganza. Esta vez, acompañado por otro héroe de rango S y 200 héroes de rango A, tuvo lugar una batalla feroz, durante la cual Park lanzó un ataque brutal e intenso contra el monstruo Cass. Eventualmente, Park logró matar a Cassian de una vez por todas, pero a pesar de ese éxito, la mayoría de los héroes que participaron en esa batalla de venganza murieron. Después se revela que la inmensa gremio Reselot Logic, fundada por Park, nunca logró recuperar completamente su fuerza, incluso 3 años después de esa batalla. De vuelta al presente, señales claras de ira y frustración aparecen en el rostro de Hun cuando Do-hun le dice sarcásticamente que ella sabe muy bien que no contribuyó en nada a matar al monstruo. Yeon sigue pensando, en profundo shock, diciéndose a sí misma que no habría creído lo que ocurrió si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Ella repite nuevamente, en total incredulidad, que el famoso monstruo Cassian fue derribado con un solo golpe por Do-hun. En ese momento, Do-hun levanta la inmensa piedra de maná que obtuvo del cuerpo de Cassian y la observa tranquilamente sin decir una palabra. Do-hun le dice fríamente a Yeon que ya no necesita un guía. Se da la vuelta y dice que, a partir de ahora, seguirá solo. Luego, comienza a alejarse, dejando el lugar atrás. Pero Yeon no interrumpe y pregunta, sorprendida, si no piensa llevar otras partes valiosas del cuerpo de Cassian, señalando que su pico, garras y otras partes tienen gran valor académico además de la piedra de maná. Do-hun se da vuelta hacia ella y responde con una sonrisa tranquila y confiada que esas cosas no valen ni el tiempo ni el dinero. Explica además que es mejor gastar su tiempo recolectando más piedras de maná de otros monstruos y añade que ella puede quedarse con esas partes como pago por haberlo guiado anteriormente. Yeon observa en silencio y con gran asombro mientras Do-hun se aleja despreocupadamente. Do-hun continúa caminando con calma, diciendo que no necesita nada de esa criatura. Parece extremadamente confiado mientras se dirige hacia una zona montañosa distante. Un grupo de otros héroes aparece sentado en silencio, visiblemente atónito. Empiezan a conversar entre ellos, incrédulos, con uno diciendo que Do-hun pidió prestado un saco grande y volvió con él completamente lleno de piedras de maná. Añade, admirado, que si su gremio intentara hacer lo mismo, les llevaría 20 horas de caza en grupo, tal vez incluso 3 días enteros.
enteros. Considerando el contenido del saco, Jeon se sienta sobre una piedra, perdida en pensamientos profundos y confundida sobre la verdadera identidad de Do-hun. Ella continúa preguntándose, maravillada, cómo logró recolectar una cantidad tan inmensa de piedras tan rápidamente. Junin-ho es invadida por el miedo al recordar las palabras de Jeon, impactada por el hecho de que Do-hun derrotó al monstruo Cassian solo, sin ningún equipo ni armadura. Ella piensa, alarmada, que ese nivel de poder por sí solo ya sería suficiente para convertirlo en el más fuerte de Corea del Sur, tal vez incluso del mundo entero. Luego se muestra a Do-hun caminando tranquilamente, con gran confianza, cargando otro saco lleno de piedras. El grupo continúa observándolo, maravillado, mientras él llena otro saco, comentando que, si contaran a alguien lo que ocurrió ese día, nadie les creería. Dirían que estaban locos. Uno de ellos dice claramente a los demás que nunca hablen de este evento con nadie, insistiendo en que nadie lo creería de todos modos. A lo lejos, el grupo ve a Do-hun y Jeon conversando, aunque no logran oír lo que están diciendo. El grupo empieza a discutir sobre la naturaleza de la relación entre Do-hun y Jeon, preguntándose si hay algo romántico entre ellos. Uno de los miembros comenta que cualquier hombre al lado de Jeon tendría que ser tan guapo como él, llamando a los dos una pareja increíblemente atractiva. Junin-ho empieza a pensar profundamente y se dice a sí misma que sería extraño si su relación fuera solo una conexión pasajera. Añade, sorprendida, que Do-hun trata a Jeon de una manera tan casual, como si ella fuera solo una persona común, y se pregunta cómo alguien se atreve a hablarle de esa manera. De repente, Do-hun se acerca y le entrega a Jeon uno de los sacos llenos de piedras de maná. Jeon se sorprende con el gesto de Do-hun, mirándolo en shock mientras él se aleja sin decir una sola palabra. Junin-ho, completamente sorprendida, pregunta al grupo por qué Do-hun se fue tan repentinamente sin siquiera decir adiós. Jeon, aún atónita, confirma que realmente se fue sin decir nada. Junin-ho entonces pregunta sobre la bolsa que Do-hun dejó atrás, y si realmente las entregó todas. Jeon comienza a explicar exactamente lo que ocurrió. Ella dice que, cuando le contó a Do-hun que se volvería increíblemente famoso si se difundía la noticia de que había derrotado a Cass, él respondió que no estaba interesado en la fama, y le dijo que se encargara a ella sola del asunto. Todo el grupo reacciona con visible conmoción e incredulidad al oír eso. Junin-ho, completamente confundida, pregunta qué tipo de persona es realmente Do-hun. Jeon permanece en silencio, mirando una vez más hacia el horizonte, preguntándose profundamente, con curiosidad y confusión, qué tipo de persona es él. La escena cambia a Park, mientras lanza golpes poderosos y repetidos a un saco de arena. Park continúa su ataque con toda su fuerza, gritando con una intensidad tremenda que refleja su determinación. Avanza con ferocidad y lanza un puñetazo extremadamente fuerte, causando una enorme explosión. Tras terminar el entrenamiento, Park aparece completamente exhausto y furioso. Uno de los espectadores comenta que parece estar en muy mal estado. Park es presentado como un héroe de clase S de la Asociación de Héroes de Corea y el líder de una gremio llamada Sweet Life. En ese momento, un hombre de traje se le acerca, pidiéndole que se calme y recordándole un dicho popular: el sapo que se agacha es el que salta más lejos. El hombre continúa, explicando que la paciencia en momentos difíciles solo aumentará su fama y reputación. Park está de acuerdo con el hombre y dice que hará que todos los que lo subestimaron paguen el precio. El hombre le asegura que, conforme su poder se acumule gradualmente, eventualmente explotará. Algún día, ese día ciertamente llegará, y, cuando eso ocurra, todos se arrodillarán ante Park. Añade que nadie sabe mejor que Park cómo derrotar al monstruo Cassian. El hombre sonríe y explica que Park pasará a la historia como el héroe que derrotó a Cassian con el equipo más pequeño posible, y que la Asociación de Héroes incluso podría otorgarle derechos exclusivos para cazar a la criatura. Park ríe con confianza, afirmando que realmente es el quien mejor sabe cómo derrotar al monstruo. Luego mira una antigua foto de grupo, que le hace recordar que su gremio está mucho más débil que hace 3 años. Aún así, Park sigue hablando con confianza, afirmando que sigue siendo el único capaz de derrotar a ese monstruo volador gigante. El hombre sonríe y le asegura que nadie más puede hacerlo excepto él. La historia cambia entonces a otro lugar, mostrando la imagen de un gran edificio junto con algunos archivos y fotos donde se menciona el nombre de Do-hun. Un hombre llamado Kang Yeong, otro héroe de clase S de la Asociación Coreana de Héroes y primo de Kang, sostiene los documentos y pregunta con curiosidad si se trata de Do-hun. Esto se confirma, y uno de los hombres explica que Kang intentó deshacerse de Do-hun enviándolo a una grieta hace algunos meses, pero él no murió. En cambio, despertó dentro de la grieta. También se menciona a Hon, directora ejecutiva del TEA Group y segunda hija del grupo. Ella fue la clienta que solicitó la eliminación de Do-hun. Kang Yeong pregunta sorprendido por qué una mujer rica como ella se preocuparía por un don nadie como Do-hun. Se explica que Do-hun
Do-hun es un hijo ilegítimo del Tea Group, acogido a los 7 años de edad, pero expulsado después de que Hon diera a luz a su propia hija hace 6 años. Kang-yong sonríe sarcásticamente y dice que los lazos de sangre no significan nada en el mundo de los ricos. Kang-yong entonces pregunta cuánto dinero recibió Kang por el trabajo. Se informa que fueron 3,000,000,001. Kang-yong comenta que esa suma es muy baja. El hombre añade que Kang terminó en un estado terrible, con el cuerpo cubierto de cicatrices por quemaduras, completamente ciego de ambos ojos y al borde de la muerte. Se muestra a Kang-yong preparándose para jugar al golf. Comenta que la persona que derrotó a Kang debió haber sido brutal. Con rabia, afirma que, si él mismo hubiera realizado el ataque, habría cortado los miembros del objetivo y aplastado su cráneo. El otro hombre menciona un rumor de que Yeon ayudó a Do-hun durante ese incidente. Kang-yong se enfurece al oír eso y pregunta con ira por qué Yeon ayudaría a alguien como Do-hun. Exige saber la naturaleza de su relación. El asistente parece dudar en confirmar el vínculo entre Yeon y Do-hun, afirmando con cautela que no está seguro de la relación entre ellos. Pero gracias al testimonio de Yeon a la policía, el caso se cerró discretamente. Kang-yong se enfurece y le grita al asistente, exigiendo que averigüe de inmediato la naturaleza del vínculo entre Yeon y Do-hun. Kang-yong continúa presionando al asistente, insistiendo en que necesitan saber todos los detalles, afirmando que, si no es una relación amorosa, entonces debe haber algún tipo de acuerdo o negociación. El asistente se pone extremadamente nervioso y dice que investigará de inmediato, saliendo apresuradamente de la sala. La rabia en el rostro de Kang-yong es evidente mientras aprieta con fuerza su palo de golf y lo lanza al suelo con furia, expresando su frustración con la situación. Kang-yong piensa para sí mismo que Eun-yu pronto lo buscará, ya que querrá contratarlo para el trabajo que Kang no pudo completar. Una sonrisa astuta y confiada aparece en su rostro mientras se dice a sí mismo que ella es una mujer rica con mucho dinero, así que se beneficiará bastante de esta situación. Mientras tanto, se muestra a Do-hun caminando solo de noche, bajo la luz de la luna. Dirigiéndose a su nuevo hogar, piensa para sí que cazar en las zonas de grietas es mucho más eficiente que cazar en los portales. Se da cuenta de que, a partir de ahora, necesitará la ayuda de Yeon para entrar y salir de las zonas de grietas. Luego se muestra a Yeon conversando con Do-hun sobre la piedra de mono que obtuvieron del monstruo Cassian. Ella dice que vender la piedra haría que los medios los persiguieran día y noche para descubrir quién mató al monstruo, así que, por ahora, prefiere mantenerla oculta. También le dice que, si él quiere fama, no lo detendrá, y le pregunta qué piensa hacer al respecto. Do-hun sonríe tranquilamente y le lanza una bolsa llena de monotones que recogió de la grieta. Luego decide internamente que necesita encontrar otra forma de acceder a la zona de grietas sin depender de Yeon. Do-hun decide regresar a la nueva casa que Wang Chan preparó para él, para descansar allí por el momento. Al entrar en la casa, nota de inmediato algo extraño que lo hace sentirse incómodo. Examina cuidadosamente los zapatos en la entrada y confirma que hay extraños dentro de su casa. De repente, su hermanita Eun grita de alegría y exclama, "Opa", al verlo. Do-hun se gira hacia la habitación y encuentra a un grupo de hombres con trajes negros de pie, sospechosamente detrás de Eun y de su abuela. La expresión del hombre sentado en el centro deja claro que ocupa una posición de autoridad. Eun corre hacia Do-hun a toda velocidad y se aferra fuertemente a él, llamándolo Opa repetidamente con un evidente temor. Do-hun, con calma y cautela, les pregunta a los hombres quiénes son y qué hacen allí. El hombre sentado se presenta tranquilamente como el fiscal Park de la oficina del fiscal del distrito de Seúl, y luego pregunta a Do-hun si conoce a alguien llamado Wang Chan. Do-hun permanece en silencio y tenso, mientras Eun se aferra a él con miedo por lo que está ocurriendo. El fiscal informa a Do-hun que está arrestado de manera urgente bajo sospecha de estar involucrado en operaciones ilegales de préstamos con altos intereses llevadas a cabo por Wang Chan a través de HC Capital.